Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo cuando nos estéis viendo. Bienvenidos a un nuevo programa de la última viñeta. Esta vez no nos hemos hecho tanto de rogar. Aquí estoy, como es habitual, con mi compi de podcast, con Miguel. ¿Qué tal, tío? Pues muy buenas a ti y muy buenas a todos los oyentes o espectadores que estén consumiendo este contenido, si se le puede llamar así. Y encantado de estar por aquí y decir eso, que, bueno, remarcar, mejor dicho, lo que has comentado de que esta vez estamos cumpliendo bastante bien con los tiempos marcados y oye, que al final lo que siempre decimos, a veces es difícil y tal, pero siempre que se puede, este ratito, sacar este ratito, ¿no?, de nuestra rutina nos gusta y sobre todo ahora que estamos en vacaciones podemos dedicarle más tiempo a ello y encantado de estar de nuevo por aquí como siempre. Sí, joder, además, pues bueno, se nota, ¿no?, que hay más tiempo, estamos en plena Semana Santa, digo plena Semana Santa porque aunque nosotros llevamos ya unos cuantos días de vacaciones extras, hoy es Jueves Santo, es que era prácticamente todo el país, cogí las vacaciones ayer o casi todo el país por lo menos. Nosotros no, aquí en Cataluña es a partir del viernes. Vale, vale, o sea, Sí, sí, vosotros hoy, sí. o sea, bueno, tú no, pero es laborable. Sí, es laborable porque el lunes aquí es festivo. Vale. En Euskadi la gente ya está de vacaciones y diré que en Euskadi el lunes también es festivo. Bueno, aquí, o sea, ahí sí que sois más inteligentes, la verdad, ahí aprovecháis todo. Y bueno, y como es Jueves Santo, pues qué mejor motivo, ¿no? Para hacer un programa un poquito de temática bíblica, religiosa, ¿no? Sí, sí, además de lleno, porque vamos a tratar un tema bastante escabroso, ¿no? De un cómic en concreto que a simple vista puede parecer un blockbuster, ¿no? Típico de terror, de película de terror y todo lo que conlleva, pero ya cuando entremos en materia, ¿no? Veremos que hay mucho más allá y se tratan temas complicados, cuanto menos. Efectivamente. El cómic que vamos, bueno, el cómic, o yo creo que esto más que cómic, quizá incluso se le podría llamar novela gráfica, ¿no? Pues un poquito Sí. más de trabajo de autor. Por cierto, es la primera obra nacional que traemos, no de autores nacionales, pero sí nacional. Esta vez sí, ¿vale? Y es, por supuesto, aunque quien nos esté escuchando, viendo, ya lo sabe por el título del programa, pero este es el Román Ritual del Torres. Eso es, eso es. Además, cómic bastante, que bueno, que tiene un recorrido bastante más lejano del que pensamos, porque esto se publicó por la extinta Carras en 2022, pero este cómic ya se había publicado anteriormente. Lo que hizo Carras fue una reedición no sé si fue D-Books o no me acuerdo por cuál D-Books, salió. fue D-Books. ¿No? Sí, En pues D-Books. 2016 creo que fue. Sí, 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 por eso, o sea, tiene 10 años, 10 añazos ya, ¿eh? Que Sí, sí, mira, que justo este además año. justo hacemos un programa cuando ha hecho 10 años. Esto sí que ha sido ahora coincidencia. Sí, es verdad. Yo ya te digo, sabía que era el 2016 y dale, pero no había caído que justo hace 10 años. Así que Eso mira, es. aprovechamos y hacemos un cómic relacionado con la Semana Santa y celebramos su Yo décimo nunca, aniversario. yo nunca he visto la edición de ebooks, no sé cómo sería, pero bueno, Carras nos lo trajo en el formato de edición estándar que tenía, ¿no? Ese formato así Mm, un poquito jibarizadillo, mm. pero, pero bueno, que no sufría, no era como estos jibarizados de ECC, ¿no? Que dices tú, jo, se puede leer, yo tengo muchos de los jibarizados de ECC, se pueden leer y se podían leer muy bien, ¿no? Pues es lo que diga mucha gente, Sí, pero sí que es verdad que era un dibujo que, que se notaba que no era para ese formato y aquí es diferente, aquí es un dibujo que está muy bien hecho a ese formato, sí. tú lo lees y no te saca para nada, parece que estás leyendo un cómic a tamaño normal, Mm, papel poroso, muy buena encuadernación, tapadura, no, o sea, a mí me gustaba mucho cómo editaba Carras, tengo muchísimas obras de ellos y en concreto me gusta mucho cómo guioniza el Torres y cómo el Torres juega con el terror, ¿no? Porque de esto sí, vamos a hablar, lo complicado que es generar terror por medio de un cómic mucho. y bueno, pues terror quizá no, pero incomodidad un huevo. Sí.
Sí, tú yo creo que has dado ahora mismo en el clavo de que yo este cómic me lo he leído 2 veces. Me lo leí cuando me lo compré, que fue eso, cuando lo editó Carras, Ujú. hace ya pues 4 o 5 años casi, y me lo he vuelto a releer con motivo de este episodio, de este programa. Y ostras, me ha parecido incluso, bueno, claro, no sé si más incómodo que la primera vez, porque, claro, me lo leí hace ya años, pero sí que he vuelto a tener esa sensación, como mínimo, ¿no? De decir, uff, ojo, porque esto, aparte, como te he comentado, de que tiene ese factor terrorífico tan difícil de implementar en un cómic, también tiene un trasfondo social que te aterroriza por otra parte, y de esto ya hablaremos cuando llegue el momento, pero sí, o sea, incómodo cuanto menos, y también darle todo ese mérito a El Torres, pero también al dibujante y al colorista, o a la colorista, porque aquí tengo a Jaime Martínez, que sí que es el dibujante, Sí, pero yo sí. tengo aquí la edición también, pero no estoy viendo. Y Ah, es sí, Sandra Sandra Molina. Molina, Sandra Sandra Molina. Molina. Sandra Molina, sí, Entonces, sí. darles esa enhorabuena, ¿no? Porque de verdad que todo el conjunto del cómic te transmite ese terror, ¿no? Tan difícil que tú comentabas, que en la literatura, tanto novela, bueno, novela o ensayo, como sea, o, o el cómic es tan complicado, porque en una película, una serie, tú metes un susto o generas esa tensión con música y tal, pero eso en el mundo del cómic, ese recurso no existe como tal, a no ser que te lo pongas tú personalmente. Mm. Pero sí, reconocer y decir también que a mí las ediciones de Carras me encantaban, o sea, me gustan mucho porque además, tal como comentabas, es una edición jibarizada, pero es un dibujo que no requiere, digamos, una edición de mayores dimensiones. Por Lo eso, que tú es comentabas de los jíbaros de ECC, al final lo que jibarizaban eran cómics de superhéroes, ¿no? Donde hay mucha acción, hay mucha saturación de color en algunas ocasiones y quizá no le favorecía tanto ese no, formato. y es diferente, y es como cuando también haces pequeño un dibujo que no está pensado para ese tamaño. Ujú, ujú. Totalmente, Esto se totalmente. notaba mucho con los clásicos, ¿no? Porque tú cogías yo qué sé, el Nightwing de los nuevos 52 o de la época del Renacimiento, ¿no? Que yo eso lo tengo todo en los integrales jíbaros y dices, vale, está más jíbaro, pero es un dibujo más moderno, Ujú. sufre menos con la reducción de tamaño, pero Sí. hostia, yo la Wonder Woman de George Pérez la tengo en integral, en el jíbaro integral, y es de los pocos jíbaros de CC de material clásico que yo me lo ventilaba porque en aquel momento nos traían los clásicos a cuentagotas, y ha Ajá. sido el único que soy incapaz de leer, porque la letra muy pequeña, tal, no sé qué, o sea, fíjate que el Superman de John Byrne, el de Roger Stern, de todo el tema del Superman Exilio, dices, vale, se nota que no es un dibujo para leerlo en formato jíbaro, pero bueno, pero se dejaba leer. La Eso Wonder es. Woman de George Pérez, no, o sea, yo me lo voy a tener que leer este año cuando lo saquen en las bibliotecas Panini, porque lo tengo en integral, lo tengo ahí, ¿no? Pero al final es que yo lo intentaba y al de 2 horas lo dejaba, 2 horas no, qué exageración, pero igual 30, 40 minutos lo dejaba y decía, pero no es que no puedo leer esto, me estoy dejando la vista. Claro, y es que además yo creo que ahí también juega un papel importante, ¿no? El tamaño ya no de dimensiones de la página, sino de grosor, porque muchos jíbaros pues estaban, yo qué sé, entre las 500, 600, incluso algunos que llegaban a las 1000 páginas ya en la última etapa de ICC, pero lo que tenemos aquí con Roman Ritual, igual que con el resto de ediciones que sacaba Carras, es un Es que cómic son muy manejable, son 124 páginas, estoy viendo aquí, y quieras que no, si tú tienes un dibujo que cuesta más de ver, por así decirlo, porque es más pequeño, más reducido, o un texto que utiliza una fuente de tamaño pequeño y tal, si tú lo puedes manejar bien ese cómic, te lo puedes acercar más o lo puedes apoyar en algún sitio de forma más cómoda, también ayuda a la experiencia lectora, porque el otro, ya te digo, yo tengo ahí el del Tribunal de los Búhos, que es el único jíbaro que me compré de ECC, porque a mí el formato no me gustaba, y ostras, me acuerdo que encima me lo leí en verano con todo el calor, yo estaba agobiadísimo y ya no sabía cómo ponerme para leerlo, porque es que es tan gordo y de unas dimensiones tan pequeñas y tiene un dibujo, que al final es un dibujo de Greg Capullo, que, bueno, pues que es sí, un muy buen dibujante y te gusta disfrutarlo, ¿no? Pues no fue una experiencia enriquecedora, por así decirlo. y ahora nada que ver con el Omnibus, ¿eh? Hombre, la diferencia es notable. ¿Te parece, Ander, que hablemos un poquito así antes de pasar a Roman Ritual, que también tiene Sí, mucho de yo qué sé hablar? que quería hacer un repunte también en estas ediciones Sí, de cartas, que yo sí, creo que sí. también el dibujo sufre
porque creo que es un dibujo que está hecho para pensando ya en este formato. Y no sé concretamente este cómic, porque, insisto, nunca he tenido la edición de D-Books en mis manos, pero la secuela de esta obra, toda la de Sangre Bárbara, el Puritano, esos son cómics que se hicieron ya con Carras, que se hicieron ya pensando en este formato, y se nota que es un dibujo hecho para este formato. Entonces, pues yo ahí, honestamente, no veo mucha diferencia, más allá de lo palpable a nivel físico, ¿no? Pero a experiencia lectora no veo mucha diferencia entre leerte esto o leerte algo a tamaño normal, porque todo va en consonancia. Eso es. Y decir eso, que por mucho que tenga un lomo plano, no sufre para nada. La edición es chulísima, además con las páginas con papel poroso, ¿no? Así un poco offset y tal. Y súper bien. O sea, ya os digo, es un tamaño reducido, pero muy adecuado para lo que nos quiere narrar. Eso es. Esto yo creo a día de hoy está en Encontrable. Imagino que en segunda mano pudiera ser, aunque habrá mucho buitre que se aproveche de eso. Pero yo desde hace meses se lleva oyendo, ¿no? Que Tomos y Grapas está trabajando en una editorial y todo esto, con la que van a trabajar con el Torres, porque eso lo ha dicho Alfredo más de una vez y además no es ningún secreto que tienen, de decir son amigos, no sé si son amigos, pero bueno, que tienen buena relación. Y no sé si ahora mismo son mis ganas o me ha parecido querer oír esto, no lo sé seguro, ¿vale? Yo aquí ya digo que esto es una cosa que sale ahora de mi cabeza y que no estoy seguro, pero pudiera ser que estuvieran trabajando ellos en alguna reedición de estos cómics. A mí cuando hablaban de la editorial nueva que iban a hacer un poquito para fomentar el cómic nacional, que iban a trabajar también con el Torres, me ha recordado en el buen sentido, ¿no? A un Carras 2.0 que quizá querrían coger el testigo del huequito que dejó Carras. Y no me sorprendería que quizá de la mano de ellos pues reeditasen todos estos cómics de Carras hechos por el Torres. Estaría súper bien, porque decir eso, ya que estás comentando este aspecto de que todos estos cómics están inencontrables, aclarar, ¿no?, que en este episodio solo vamos a hablar del primero, porque hay dos, son dos, y está pensado para una trilogía, que es la trilogía del exorcismo, y creo que se llama así, trilogía del exorcismo o algo así, y llegaron a editar dos. Eso es. Luego, ¿qué pasa? Que cuando estuvimos comentando de hacer un programa sobre esto, que la idea fue Ander del Roman Ritual, él me propuso hacer los dos. Lo que pasa que yo solo tengo el 1 y el 2, ya te digo que tampoco se puede encontrar porque he estado buscando y ni de segunda mano ni nada. Y es más, ahora, claro, yo tengo aquí la otra pantalla abierta, que es donde voy mirando también alguna información y tal. Y cuando has dicho que está inencontrable, es efectivamente así. Y si tú te vas a la página de Wacom y pones lo quiero o no lo quiero comprar y te lleva a Amazon, te lleva a la página de Amazon para comprarlo, o sea, está disponible, pero está disponible la edición de D-Books por un módico precio de 107,97 euros. O sea, imagínate, 107 euros la edición de D-Books de Roman Ritual. O sea, me parece, vamos, por favor no caigáis en estas patrañas, de verdad. Y más cuando es una cosa que tarde o temprano se va a reeditar. O sea, alguna editorial lo hará, porque yo creo que es que estos cómics merecen mucho la pena. Y son cómics nacionales muy vendibles, porque el problema del cómic nacional a veces es que ya no solo el que se ven muy tapados por todo el cómic este mainstream de superhéroes o de franquicias que hay, o incluso el europeo o el indie, ¿no? Que muchas veces pasa que el europeo y el indie pasa que de repente te sacan una obra concreta que es un pelotazo de la hostia y tapa absolutamente todo el mercado durante un periodo de tiempo concreto, que suele ser cortito, pero si tenemos que poner una categoría a nivel de lo que más se mueve o así, joder, ay, perdón, Tranquilo, yo también estoy con una tos que vamos, que no puedo. Que ando con mocos y todo eso. Bueno, pues eso, si tuviéramos que hacer ahí un ranking, ¿no? Creo, y sin que nosotros tengamos datos concretos, pues decir que quizá lo que más se mueve son superhéroes y franquicias,
sobre todo Marvel DC, y luego quizá pues franquicias más rollo, pues cómo se mueven monstruos, ¿no? De que si el universo Energon, Tortugas, pues cositas vendibles, ¿no? Comerciales. Luego quizá en un segundo plano ya está más en el cómic indie y el europeo, y luego al final, tristemente, lo que más se queda tapado es el cómic nacional. Muchas veces porque por falta de interés, muchas veces, o otras veces, y quizá por interés, pero precisamente porque sabes que se vende poco, dices, bueno, esto lo voy a tener disponible más tiempo y priorizo en otras compras, o muchas veces también precisamente porque no llegas a conocerlos siquiera. Y también lo que se encuentran los autores de falta de recursos, porque una editorial al final, si busca sobre todo un beneficio económico en base al estudio de mercado y a las preferencias de los lectores, desgraciadamente siempre va a apostar más por licencias extranjeras, ¿no?, que por el cómic nacional, y yo todavía vivo con la esperanza de que eso cambie, porque se demuestra, por ejemplo, en este Roman Ritual, ¿no?, que la calidad es excelsa. O sea, tú esto lo lees y dices, ostras, es que hay mucha calidad a nivel nacional, y es una pena también, sacando un poco a la palestra lo de un programa que hicimos recientemente sobre Contrapaso, que es una pena, ¿no?, que haya, o Black Sat, por ejemplo, también, ¿no?, que haya autores y bueno, historias de tanta calidad que al final de todo los autores y, bueno, sean guionistas, dibujantes de estas obras, tengan que buscarse esa edición o buscarse esos recursos fuera, en el mercado franco-belga o en el mercado incluso americano, ¿no?, que ahora también hay mucho auge de los dibujantes españoles en el mercado de Marvel y DC, etcétera. Sí, y simplemente ya mismo nosotros lo hemos visto en nuestros, bueno, en los números que tenemos en este programa, que al final son muy humildes, ¿no? Pero joder, en 3 días, el último programa que hicimos, El Castigador de Remender, en 3 días ha superado en cuanto a reproducciones o escuchas al de Contrapaso, que llevaba casi 2 meses ya en la nube. Y bueno, pues está guay que en 3 días tengamos más de 50 escuchas de cualquier programa, pero joder, me da pena, porque Contrapaso yo a día de hoy sigo pensando que es el mejor programa que hemos hecho nosotros, al menos en el que yo más satisfecho y más contento salí, a pesar de que pueda haber varios puntos polémicos, pero bueno, siempre respetuosos, ¿no? Jolín, pues también ves un poquito ahí los intereses de la gente, que por otro lado también es normal. Pero precisamente es un cómic nacional, pero es muy accesible porque es muy blockbuster, está muy pasado por el filtro americano. Yo qué sé, podría ser un código Da Vinci, salvando las distancias, no Sí. pasada a la española. Tiene ese toquecito de novela bestseller americana, y eso lo hace además, pero pasado por las sensibilidades y por el filtro quizá de lo que sea una obra nacional, que también es muy personal. Ahí yo creo que se ven cosas de lo que el Torres piensa sobre la Iglesia, por ejemplo, sobre ciertas cosas. Hay un punto de crítica social. Lo que pasa es que no es una obra política, entonces tampoco se ceba en exceso, pero ahí deja su pozo, ¿no? Que también hay que saber verlo. Yo creo que es bastante obvio, pero bueno, ahí también depende de cada persona lo que interpreta al leerlo. Y no es un Ronson. Ronson es una obra muy guay que habla sobre la España profunda y tal, es una obra muy buena, pero yo puedo entender que, por muy bien que sea una obra muy buena, a un chaval de 20 años, igual le dice, esto sea cojonudo. Pero a mí es que una obra que hable sobre la España abandonada me la suda. Es normal, porque Ronson es un pedazo de cómic, pero no es un cómic accesible. Ya. Es un cómic accesible a nivel de lectura. Tú lo lees y se lee bien. Pero igual lo leo yo, lo lees tú, porque nos muere el cómic y porque ya buscamos quizá otro tipo de cosas. Ya. Pero Sí. el under de la universidad ni de coña se acerca a Ronson. Claro. Porque qué tostón. Claro. Lo que comentabas, que haciendo referencia a este Roman Ritual, se tratan temas de crítica social y sobre todo de crítica a la Iglesia, que eso lo vamos a tratar, o sea que lo vamos avisando ya que se van a tratar temas escabrosos y quizá algo polémicos, porque Para no variar, ¿verdad?
el cómic, yo aviso, el cómic los trata, ¿vale? O sea, vamos a entrar en eso, pero Y sí pensamos que... igual que el autor. Sí, ¿vale? O sea, estamos con el Torres en este caso y no tenemos miedo a mostrar nuestro pensamiento, ni mucho menos, pero cierto es que es lo que comentabas justo ahora, que todo pasa por un filtro, ¿no? O no que se camufle, porque la intención no es camuflar, yo creo, pero sí que se justifica mediante una posesión demoníaca todo, ¿sí? O Eso sea, es. que el trasfondo sí que es crítico y, bueno, y delicado, si se le puede llamar también así, pero todo tiene un hilo conductor que incluso aquellas personas que no estén interesadas con el tema, ¿no? O con la crítica, en este caso de la iglesia, pues también lo pueden disfrutar. Sí, Al final. y no solo eso, y es que y es muy metafórico, porque el decir un cura ha hecho X cosa mala porque estaba poseído, pues bueno, yo lo puedo, y a mí, yo se lo puedo interpretar como que todos tenemos demonios dentro y en cualquier momento cualquiera puede hacer algo malo, ¿no? O sea, Eso es. no sé, yo si Ujú. quisiera, yo si fuera un guionista y escribiese una novela o estuviera haciendo un cómic y quisiera trabajar, por ejemplo, ya que tú has abierto el melón, no es un melón concreto de esta obra, pero bueno, hablando de la iglesia, si quisiera trabajar o tratar todo el tema del abuso a menores, por ejemplo, todos estos curas pederastas y así, ¿no? Que hay por ahí, pues y quizá le quería dar un toque aventurero de exorcista, podría poner que un cura que está poseído ha abusado sexualmente de 2 niños y de 2 niñas, por ejemplo, pero la metáfora está ahí, ¿no? O sea, te quiero decir que, pues bueno, un poquito lo mismo en otro aspecto, pero vamos, que el Torres tiene sus ideas y no se corta. Lo que pasa es que están al servicio de la trama y al servicio de la aventura y funciona de muy bien. Funciona como aventura, se justifica como aventura, pero a lo mínimo que seas un poquito avispado, sabes lo que el autor te quiere comentar. Y la verdad es que la obra no necesita más. A mí el Torres es un autor que me gusta muchísimo. Me transmite, por una parte, esa pasión que tiene, ¿no? Por el terror y por el género negro, que no siempre, pero en la mayor parte de sus obras se puede comprobar, ¿no? Y además que tiene unos ideales que, bueno, pues que comulgan mucho también con el espíritu crítico que, bueno, yo creo que incluso te puede incluir a ti, ¿no? Que tenemos los dos. Y es un autor que me gusta mucho porque además considero que tiene conocimientos muy buenos de narración, sabe cómo llevar las obras, más allá de si estás más a favor o en contra de lo que quiere transmitir, pero es un tío que sabe construir las obras. A nivel objetivo, como guionista es muy bueno. Sí, sí, sí. Y te voy a lanzar aquí una exclusiva que tú ya la sabes, y así aprovecho. Estuve hablando con él y puede que lo tengamos por ahora en el canal de Almacén 23 Comics en una entrevistilla e intentaremos en algún momento también que se pase por aquí. Hombre, O por sea supuesto. que... Y también, antes de pasar, si quieres, a hablar un poco de la actualidad, como hacemos siempre y eso, decir que Carras es una editorial extinta, pero era de él. Sí, sí, Él era tenía... el editor de. Bueno, o lo llevaría más gente, pero por lo menos a cara pública era él un poquito el que movía ahí el bacalao. Y por eso todas las licencias, si el Torres al final funda o se une a la editorial de Tomos y Grapas, digamos que esas licencias las puede mover él, porque no sé cómo funciona todo esto a nivel legal, pero sí que él ha movido todo esto cuando estaba en Carras. A ver, sería interesante saberlo. Lo que está claro es que tanto la trilogía del exorcismo como la trilogía de Hogwarts están a una obrita de terminar. Y, joder, a mí personalmente me gustaría que todo eso saliese a la luz. Porque que sacaran la tercera parte de la trilogía del exorcismo y una reedición del primero y del segundo sería de la hostia. Totalmente, totalmente. Y además se mantiene ese formato tan chulo que además era súper asequible económicamente. Yo no sé si esto valía 20 euros. Mira, 20 justo. Para que nos esté viendo, o sea, es que es Sí. una cosa. Esto es un Sí, comic sí. book normal, pues. Pues Y sí. bueno, también para los que nos estáis viendo, muestro un poco también que la edición, o sea, el dibujo de la edición se puede ver perfectamente. Además, a mí me venía con un marcapáginas muy a lo corner americano.
Sí, ese también lo tengo yo. Está muy guay. Y súper Porque bien. no lo hemos dicho, pero porque es una persona que también muy fan del cómic americano, Sí. del cómic de superhéroes y por supuesto, imagino que del cómic indie. Totalmente, ha trabajado o sea, no sé si en el mercado americano como tal, pero sí que ha trabajado en obras a nivel nacional, haciendo referencia al mundo superheroico y todo lo que tiene que ver, ¿no? Con lo que es más blockbuster americano, cómic americano, norteamericano, mejor dicho, porque siempre decimos americano, ¿no? Y evidentemente hay gente que se molesta porque América no es Estados Unidos. Entonces, Hay digamos, gente sí. La globalización, pero sí, es eso verdad. es. Cómic estadounidense. Eso es, porque tampoco Norteamérica tampoco es Estados Unidos, sino que también Porque incluye el México y canadiense tiene otro pozo. No es lo mismo Jeff Lemire, por ejemplo. no es lo mismo una obra indie de Jeff Lemire que una obra indie de Rick Remender. No es lo mismo. Totalmente. No, Y los dos, totalmente. y vamos a dejar claro que que a ambos nos gustan mucho los dos actores. Sí, sí, sí. Pero bueno, no Totalmente. es lo mismo. Yo noto que el cómic canadiense es como más intimista, ¿no? También es más Relajado, ¿verdad? reflexivo, sí, más pausado. Ujú. Bueno, ahora sí, Ander, cuéntame si quieres un poquito, aunque ya lo sé, yo, ¿no? A nivel personal, ¿cómo te Sí, sientes, ¿no? Con todo el tema que hemos comentado también en algún programa últimamente, pero ¿cómo estás ahora con el mundo del cómic? ¿Qué estoy estás leyendo? ¿Qué sensaciones tienes? súper relajado, tío. O sea, estoy muy, muy, muy... bueno, estoy muy desconectado de los superhéroes en general. Es un poco lo que te decía, ¿qué grabamos? Hace 15 días aproximadamente, más o menos, hace un Sí, par de semanas. Sí, pues un poquito lo que te decía, porque sigo muy en esa línea. Eh, me saturé muchísimo del cómic de... Sí que es verdad que el año pasado, ¿no? Entre el desembarco de DC por parte de Panini y todo eso, yo creo que ha habido como una fiebre generalizada a través de los superhéroes y así, ¿no? Con DC ahí a tope y tal, que a mí personalmente ya se me ha pasado bastante. Ya no tengo esa necesidad de, tengo que seguir la actualidad superheroica, no. Me interesan cosas concretas. Me interesa ahora todo el desenlace del universo Ultimate de Marvel, por los Ultimates, la miniserie que creo que ya es la semana que viene, desembarca aquí en España de Ultimate Endgame, de Dennis Camp también, que es un poquito ya se ve que el final no, porque luego va a empezar con el Ultimate Reborn y todo esto, pero bueno, que es un poquito el punto de inflexión final del universo Ultimate y que probablemente donde yo me baje, porque no quiero, si vuelven a sacar otro universo Ultimate con 5.000 series, no quiero sumarlas. Y los Ultimates me gustan mucho, tengo curiosidad por ver cómo termina Ultimate Spider-Man, me interesa mucho el capi que está haciendo Chip Zdarsky, por ejemplo, pero el resto de cosas, nada. A día de hoy no me siento con el valor a nivel de coleccionismo de decir voy a dejar de comprar superhéroes porque llevo comprándolos desde muy pequeños, pero es que últimamente es comprar. Ya no estoy picando en series que me... A ver qué tal está esto, no estoy picando en nada de eso, a no ser de que sea una cosa que me interese por el autor, por el personaje, por lo que sea. Y lo que compro, que básicamente son las 3 de Mutantes, Vengadores y poquito más, comprar, embolsar y a la caja. Y ya está. Me interesa a nivel de superhéroes, me pueden interesar las cosas más clásicas, ¿no? Como ese Green Lantern de los años 60, que por cierto lo he empezado y es duro de cojones, pero bueno, me interesa por curiosidad, ¿no? el Finest, ¿no? Que ha salido ahora. Sí, 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 sí. Me interesa por curiosidad o estos Marvel héroes, Marvel Gold, de yo que sé, la Rebel de Dennis O'Neill, cositas así que están saliendo. El Dadler, que sale este mes, del Limited de los años 80, que sé que es una castaña, pero como fan de Mutantes y fan de Dadler, quiero leer eso porque además está inédito aquí. Espero El Castigador de Mike Baron, que sale ahora en junio. Ese tipo de cosas me pueden interesar a nivel de superhéroes, pero lo que es actualidad, cero. DC quizá el Batman de Fraction, el, eh, el Nightwing de Dan Waters, todo lo que está haciendo Dan Waters y Ranube, por ejemplo, sí que me gusta, pero bueno, cositas concretas. ¿Con qué la estoy gozando yo? Pues con esto, con el indie.
a quien nos esté escuchando, lo que estemos, a quien, no sé, eso es, a quien nos esté escuchando, pero no nos esté viendo, que estemos dando en cámara el sucesos críticos variados, ¿no? De Dennis Camp, que publicó Astiberri hace un par de semanas. Lo dije yo desde el año pasado, cuando publicó el integral de Marshall Bass. Joder, qué bien Astiberri, cómo lo está haciendo últimamente. Está cogiendo unas licencias muy potentes a nivel europeo también. Luego, no te lo he comentado antes, luego fuera de cámara, porque no sé si se puede decir. A mí el otro día Fernando me dijo un par de cositas que luego te voy a comentar. Se vienen cosas muy gordas. Me consta que se vienen también integrales, rollo como el Ascender que sacaron de otras obras americanas. Espero que por ahí un Gideon Falls, un Black Hammer, ojalá. Pero bueno, parece que Astiberri está a tope. O sea, a mí Astiberri me mola ese rollo intimista, gafapastero que tiene, pero que saque ese tipo de obras más comerciales a nivel europeo o a nivel indie, pues también mola mucho, ¿no? Sí, total. Y con el manga, tío, con el manga estoy con Kazue Koike a tope. Me voy a poner al día también con mangas que tenía ahí, lo tengo aquí además, los de Una muerte asfixiante y solitaria, que tengo del 5 al 9 pendientes de leer, y no sé, pues estoy más en ese mood, ¿no? Estás gafapastero total, ¿eh? Ojo que el otro día dije en mi canal de YouTube que ahora yo me siento más gafapasta porque estoy leyendo europeo, mucho europeo, y me saltaron un poco ahí a de huello, me diciendo, el europeo no es gafapasta. Yo sé que no es gafapasta el europeo, y el término gafapasta es muy relativo, pero yo lo decía como ironía, porque al final cada uno lee lo que quiere, y gafapasta sí que va atribuido, ¿no? a esas Un rollo personas que se quieren... más intelectual, más underground, Sí, más sobre todo gente que quiere aparentar, ¿no? sí. Gente que quiere aparentar, que tampoco hace falta aparentar nada, y no eres mejor ni peor por leer más o menos superhéroes o más o menos cómics de autor, ¿no? Pero yo lo decía en plan broma, pero es que me siento así, no gafapasta, porque sí que utilizaba la ironía en esa expresión, pero sí que estoy en un momento en el que, no me atrae tanto como hace un tiempo en la actualidad superheroica, y yo creo que esto también es como un péndulo que se va moviendo, y dentro de un tiempo me volverá a llamar y así. Y yo creo que hay que decirlo también sin miedo, ¿vale? Porque quizá ahora mismo estamos buscando más calidad en cuanto a las historias. Sí. Porque yo siempre lo he dicho, los superhéroes, las franquicias, joder, yo mira, no lo he dicho, estoy súper a tope otra vez, sorpresa, con el universo Energon, porque tenía que ponerme al día con Boys Rivals y bueno, con diferencia la mejor serie que hay ahora del universo Energon, de todas. Precisamente quizás porque quizás la menos comercial, ¿no? Pero bueno, que aparecen los Transformers y tal, pero es una space opera, es otra historia. Pero no puedes comparar a la calidad que puede tener un Marshall Bass o unos maestros cerveceros o un criminal de Brubaker con la calidad que pueda tener Batman. Es que incluso te vas al Batman de Matt Fraction, que dices tú, hostias, Matt Fraction está haciendo un cómic muy sensible, que está criticando ahí toda la actualidad, todo el tema ahí, todo el abuso, la violencia policial y todo eso, y está muy bien, pero es que, pese a eso, no deja de ser lo que es, y es un cómic de hostias. Y es un cómic de Batman salvando el día, Batman investigando, Batman pasando la canutas hasta que encuentre la forma de cómo salir de esto. Y es una espiral que se va a estar repitiendo. Y es así. El cómic de superhéroes. Son historias a granel al final. Son historias que tienen que ir saliendo cada mes, y los autores hacen lo que pueden también, porque tienen unas exigencias muy heavies en cuanto a tiempo, límites temporales, por así decirlo. Y el tiempo que tienen da para lo que da. Tú coges a un Matt Fraction y le das 2 años para hacer una historia en formato europeo, y te va a hacer una obra maestra, estoy seguro. No sé si es una obra maestra, pero te va a hacer un buen cómic. Pero este señor tiene 22 días, por decirlo así, para montarte una historia de Batman. Jorge Jiménez tiene 22 días para dibujarla, y es lo que hay. El cómic americano está pensado para otro tipo de consumo, y tú cuando coges un cómic, pues como me ha pasado a mí ahora, que me estoy poniendo al día con Undertaker, con Blacksad, que tenía algunos pendientes y tal, me doy cuenta de que
de que estoy leyendo calidad. Y no digo que las historias de superhéroes algunas tengan calidad o no, ni todo lo contrario, hay historias de superhéroes y es más, nosotros somos los primeros que leemos muchos superhéroes y nos gusta, Sí. pero la calidad no es la misma. Solo hay que ver las tonterías. Eso es. O sea, y lo disfrutamos igual, pero yo el cómic de superhéroes lo leo más cuando pues tengo un mal día y me apetece desconectar un poco, pues leo 4 hostias y continúo, ¿no? Pero si tengo un día en el que me apetece leer y adentrarme en una historia profunda, reflexiva y todo esto, pues me cojo un europeo, me cojo incluso un indie americano o cómic nacional, lo que sea. Y que luego tú te coges un Daredevil Born Again o te coges un Batman año 1, te coges, perdón, yo qué sé, un Green Arrow Carcaj o algo así, que es un poquito más, no sé si de autor o más, donde se muestra un poco más la esencia de quién lo hace y también tiene mucha calidad, por supuesto. Sí, incluso son obras que quizás están muy por encima de lo que a nivel superheroico el género te puede ofrecer. Pero, pues bueno, yo siempre lo he dicho, ¿no? A mí hace meses lo puse en Twitter porque me pillé el tomo de Oslaud, ¿no? El primero que salió, que por cierto creo que este mes será el segundo. Y es una cosa que yo lo cogí con muchísima ilusión porque es mi niñez, ¿no? Toda esa época y tal. Vamos, sabiendo la mierda que es. Y había gente jolín, pues que te criticaba por eso. Y por casualidad, yo entré en el perfil de una de las personas que estaba ahí dándome caña, ¿no? Y veía un poquito lo que él posteaba, lo que él tuiteaba, el tipo de lecturas que hacía. Y digo yo, hostia, o sea, el chavalín este, porque era un chavalín, me está poniendo a parir porque he comprado esto, pero este tío no ha leído un europeo en su puta vida. Pero es que ni por eso siquiera, o sea, ya si hablamos de eso, por lo que estoy viendo en su historial de cosas que postea, no ha abierto ni un cómic indie en su puta vida. ¿Qué cojones me tienes que decir a mí? ¿Sabes? Es como, venga ya, hombre. No, pero entonces es eso. El cómic de superhéroes es un género muy válido. Y es un género que tiene muchas subcapas, muchas cebollas, mucha crítica social y está muy guay. Y muchos de los que a día de hoy en nuestra vida adulta somos lectores activos es gracias a ese tipo de cómics. Pero a nivel objetivo no es un cómic de calidad. Y eso creo que no es discutible. Sí, totalmente. Totalmente de acuerdo contigo, ¿eh? Y quien opine diferente, por supuesto, está invitadísimo o invitadísima a que nos lo deje también en comentarios, ya sea en YouTube o donde nos escuche, y podemos hablarlo, porque sí que cierto es que es como un eterno debate que hay ahí, ¿no? De, ostras, Pero ¿lees parece que superhéroes? da miedo a decir, joder, es que yo solo leo superhéroes. Pues muy bien, pero Pues no muy ole bien. por ti. Claro, no muy bien en plan ironía. O sea, el dinero está para gastarlo en lo que a ti te gusta, que para algo cuesta ganarlo. Ya está. Totalmente, totalmente. Y si a alguien no le gusta que tú leas superhéroes, pues tiene un problema porque tiene que, si tú lees cómics, tienes que leer o comprar, ¿no? Lo que a ti te gusta y ya está. Y si otro se quiere comprar otra cosa, pues es porque al final esa otra persona tiene otros gustos o está en otro momento de su vida, lo que tú quieras, ¿no? Tú puedes Claro, pensar lo que quieras, pero nunca entrar, ¿no? Como atravesar esa libertad de la otra persona de comprarse lo que quiera, que por suerte cada uno, o sea, el mercado es suficientemente grande y extenso como para que cada uno tenga su parcela. que yo soy el primero que me he intentado leer Maus 3 veces y lo he dejado porque me ha aburrido, porque ese cómic no es para mí. Y ya está, y no me siento más tonto ni menos lector por eso, pues no me ha gustado, no me ha funcionado. Ya. Pues Sí, sí. tengo la suerte de que me quedo en algo más que las aventuras de Batman del mes. Y entre las aventuras de Batman del mes y el Mouse, pues igual me puedo leer un europeo que te hable, un europeo, yo que sé, Los Maestros Cerveceros, que es un álbum que está muy guay, o un Torgal, que sí, que Torgal no deja de ser, a ver, leo mucho western y mucha fantasía europea, y el western y la fantasía no deja de ser los superhéroes del cómic europeo, cuidado. Sí, Que aquí sí. hablamos de cómic europeo, pero obras como Elfos o todo el universo este de Elfos, a nivel de calidad, no está muy por encima de lo que son los superhéroes, ojito.
o un western, que sí, vale, para mí Marshall Bass sí que está a un peldaño superior, pero Undertaker, que está muy guapo, no deja de ser pim pam pum, y nunca mejor dicho. Entonces, que no todo porque tenga ahí, porque sea europeo o porque sea indie, tiene que tener de calidad. O sea, tiene que tener ahí el sello de calidad, que hay mucho europeo que es una mierda y mucho indie que es una mierda y mucho cómic nacional que no vale 2 duros. Pues, al final depende de cada cómic. El problema es que, o donde yo veo la diferencia, no problema, la diferencia es que el cómic europeo o el cómic indie, el cómic nacional, tiene un espectro de obras y más amplio en el que caben muchas sensibilidades o caben diferentes formas de contar historias, y aunque el cómic superheroico tiene una cosa muy bonita, que cualquier género literario lo puedes aplicar ahí o casi cualquiera, el cómic superheroico, precisamente por estar ligado a grandes editoriales a nivel comercial, por estar ligado muchas veces a sus productos televisivos o de cine vinculados, a nivel creativo está mucho más limitado, y de ahí esa diferencia de calidad a peor en este caso. Sí, sí. Pero vamos, que cómics malos hay en todos lados. ¿Qué pasa? Sí. En el europeo o en el indie tienes más posibilidades de encontrarte una buena obra que en el cómic superheroico, punto. Y es así. Esto es como en el cine, ¿no? Cuando ves a alguien visionando una película de estas de autor polacas, ¿no? Y tal, y dices, hostia, este tío sabe, a lo mejor la película es una basura y solo la estás viendo por postureo, por así decirlo. Pero yo solo te digo, Ander, que te vayas poniendo el chaleco porque nos van a apuñalar desde todas las partes, después de lo que hemos dicho, tanto de los fans puretas superheroicos como de los gafapasteros que hemos dicho. O sea que aquí estamos para recibir esas críticas. Pero está bien, eso quiere decir que nos escuchan. Y que algo bien estamos haciendo también, ¿no? Efectivamente. Cuando agitas a la gente es porque mueves sensibilidades. Y sí, lo malo no es agitar, ¿eh? Lo malo es que aquí estuviéramos diciendo, mira estos pringaos que leen los superhéroes, o mira el pureta ese que va de gafapastero mirando por encima del hombro. No. Aquí no estamos faltando el respeto a nadie. Para mí el problema es ese. Mientras este es nuestro espacio, aquí nosotros podamos decir lo que queramos, mientras no faltemos al respeto a nadie, y lo que la gente piense o interprete en base a lo que nosotros decimos no es nuestro problema, y eso es así. Eso es. Y lo que también comentaba antes, que si alguien opina diferente o opina igual que nosotros y lo quiere ir dejando por aquí, estaremos encantados de irles contestando a cualquier comentario. Pues yo lo que te comentaba, Ander, yo estoy a tope ahora con el europeo, me apetece muchísimo leer europeo y hace cosa de un par de semanitas o así me pasé por Norma Comics, que lo tengo por aquí cerca de casa, bueno, relativamente, pero de vez en cuando me gusta darme un paseo por allí. Y vi que tenían todos los de Undertaker, menos el tercero que está agotado en todos lados, pero vi que el 1 estaba disponible y eso, y dije, venga, va, voy a picar. Me lo leí y a los días tuve que ir a por el segundo. Me encantó y es más, me he metido en más series europeas, de cómic europeo, perdón, como el Wonderball, que te lo comenté. Me compré el número 1 para probar y me gustó también mucho, y estoy muy a tope porque me apetece leer esas historias. También estoy con el tema del manga, como tú, me estoy poniéndome al día con series como Sakamoto Days y alguna más así. Y las grapas no es que las compre y las enfunde y las guarde como tal, pero sí que las voy dejando ahí en la pila de lectura y al final lo que haré es eso, enfundarlas y guardarlas, porque es que ahora no me apetece leer actualidad superheroica porque hay tanta, bueno, siempre ha habido mucha, ¿no? Pero actualmente hay tal saturación de mercado, ya no solo a nivel de grapas, sino a nivel de tomos y todo, que prefiero leerme un tomo y disfrutarlo tranquilamente y no estar ahí al día pensando, ostras, es que tengo que leerme el Absolute Batman porque ya en 2 días me sale la nueva grapa. Claro. Mira, a mí, ¿sabes? Hablando de superhéroes, el otro día que estaba revisando las estanterías y tal, y dije, jo, ¿sabes qué es lo que de superhéroes, qué es lo que, por ejemplo, sí que me apetece? Rollo los Elseworlds o estos Black Labels que está sacando Panini, que dices tú, jo, es que es una cosa que puede ser, vale, más o menos autoconclusiva, igual son 2 o 3 tomos, pero Sí, sí. que no va más allá de eso. O yo que sé, el Batman Patrones Oscuros, que ahora sale el segundo tomito, salió ayer.
Eso, por ejemplo, sí que me apetece más. Pero tener ya esa presión de decir, es que esto y cada mes otro y cada mes otro, es como, no, que va. Ya. Te arrolla. La actualidad es que tarde o temprano te acaba arrollando porque ya en un mes que no te apetezca o que no puedas leer las grapas que tienes ahí pendientes, ya dices, ostras, es que ahora me viene otra tanda y no me apetece. Es que no tiene por qué apetecer, pero tenemos esa inercia, ¿no? De al final, si somos coleccionistas o somos lectores que llevamos tiempo consumiendo ese tipo de formato, pues o te da pena o te da miedo también dejarlo por si dices, ostras, es que a lo mejor dentro de 6 meses me apetece otra vez y me tengo que comprar lo de los 6 meses atrás, que esto alguna vez me ha pasado, que he pensado en un mes, ostras, mira, dejo de comprar estas series de grapa porque no me siento motivado para leerlas, pero es que luego cuando pasa un tiempo dices, ostras, quiero ponerme un poco al día porque ahora sí que me apetece, entonces estamos moviéndonos un poco entre ese miedo, ¿no? De dejarlo, esa nostalgia. ¿Y sabes cuál me he leído yo hace, nada, 2-3 días y que me ha gustado mucho? El Wonder Woman Jiquetella, tío. No Yo me lo había estuve leído. de pillármelo o no. ¿Qué tal está? Muy chulo. A mí me ha gustado mucho. Es una novela gráfica al final. Aunque sea superhéroes, yo lo considero novela gráfica porque no son números de grapas. O sea, no Sí, es un es una recopilatorio historia. de grapas, es una historia entera de Greg Rucka y es muy chulo porque se basa, bueno, como muchas historias de Wonder Woman, ¿no? Se basa mucho en una tradición, un ritual de la mitología griega y también hace acto de presencia Batman por ahí y está muy bien. Y lo he disfrutado mucho porque, bueno, me lo regaló Mar, me lo regaló mi pareja, un día así de sorpresa me dijo, mira, te he comprado esto. Y dije, ostras, y me hizo mucha ilusión porque son historias que yo nunca por mi propia Sí, iniciativa me compraría, ¿sabes? sí. Pero lo cogí y esa misma noche me puse en la cama a leerlo y es un tomito, es un must-have, súper cortito además. Y esa misma noche me lo leí, lo terminé y fue una lectura súper complaciente porque lo empecé, lo acabé y no necesitaba decir, ostras, mira, es que esto continúa en otro tomo, sino que ahí ya cierra, es todo, te puede gustar más o menos, pero ya la experiencia la tienes completa, centralizada en ese tomo, ¿sabes? Claro, no, está guay. Yo había pensado en comprarlo. Al final no, porque es de estas cosas que dices, pues bueno, no creo que se vaya a agotar en 2 días, entonces, pues, como más tranquilidad, ¿no? Pero sí, tengo, además, esto me recuerda a lo que ha pasado y quizá ya después de esto pasamos ya a lo de Sí, a comentar la obra, ¿no? Entonces, tú igual, claro, como no tienes, bueno, sí tienes, pero como no andas mucho en Twitter, igual no te has dado cuenta, pero ¿sabes cuál ha sido la última grande de esta semana en Twitter? sorpréndeme. En uno de los últimos cómics de Tom Taylor, de Detective Comics, pues por algún motivo, en algún momento de la grapa, están la Bat familia con la Road familia y tal, y entonces se enfrentan Bruce Wayne y Dina y Canario Negro en un combate de boxeo, en plan rollo colegas. Y Dina le gana. Y los fans, pero gente de internet, yendo contra Tom Taylor a saco, pero que eso es imposible, que como Dina va a ganar a Batman en un esto de boxeo, es que a ti Tom Taylor se te ve porque sensibilidades tiras, que no sé qué, qué tal, y todo esto, y Tom Taylor dijo, a ver, dijo, vamos a ver, dice, esto ya es, aparte de esto, ya tiró de esto y dijo, vamos a ver, Canario Negro a nivel de combate, o sea, por lo menos en tema de boxeo concretamente, es superior a Bruce Wayne. Además, todo se ve en la esta de Tom King, de tal, de toda la preparación que tiene y eso. Y dije, pero no solo eso, hay otras superheroínas, como por ejemplo Batgirl, que es la hija de Lady Shiva y una ladrona entrenada y tal y cual, que en cuerpo a cuerpo es muy superior a Batman, como probablemente lo sea Talia al Ghul y como probablemente lo pudiera ser Damian si a nivel
físico estuvieran a la par. O sea, te quiero decir, y la Sí, gente sí. es como, joder, o sea, es una pasada. La gente, por las cosas que se ofende. Porque ya sabes cuál ha sido el punto de inflexión de todo esto. A ver. Que el gilipollas de Chuck Dixon, que a mí me gusta mucho como guionista, ¿vale? No es un tío ahí de la hostia, pero es un tío cumplidor y a mí su etapa en El Castigador, en los 90, todo lo que escribió con Batman, con Nightwing, con Robin durante los 90 me gusta mucho. Independientemente de lo que piense, creo que es un tío que hace cómics entretenidos. El tío tiene un podcast. Pues hizo un podcast criticando todo esto que decía de Tom Taylor y en su podcast, que él ha sido escritor de Batman durante muchos años, justificando por qué Dina no podría ganar a Batman en un combate de esto. Y es como, ¿por qué la gente es tan idiota? No lo entiendo. ¿Por qué no se ofende por cosas serias, no? O sea, hay tanta masculinidad frágil ahí por ahí que tienes que, no lo sé. Es curioso cómo muchos tíos, porque insisto, en este tipo de temas siempre son tíos, siempre, como mucha gente con la masculinidad frágil tiende a enfocarse en personajes ahí como Batman y tal, ¿no? Es por lo que digo, por mi teoría, de que son personajes que ya los propios personajes ya tienen un trufillo de masculinidad tóxica, hostia. A mí estos Dependiendo, temas me dan mucha pereza, tío. y muy mal rollo, ¿verdad? Porque dices tú, hostia, o sea, ¿qué tipo de persona eres? ¿Qué tipo de autoestima o qué tipo de autopercepción tuya tienes que tienes que enfocarte en un personaje ficticio? No lo entiendo. Total, total. Es como esa proyección, ¿no? Deseada de tu hombre, tu macho ideal, ¿no? En un personaje y que ya alguien plantee que una mujer le pueda ganar en un combate, es como, ojo, que me estás tocando lo que tú dices, ¿no? La masculinidad frágil y los complejos que deben tener, porque al final todo esto se mueve por complejos y por proyecciones y es una pena, porque considero que como sociedad, pues estamos avanzando, ¿no? Por suerte, bueno, en estos momentos no sé yo qué decir, pero llevamos un tiempo avanzando en este aspecto y hay todavía figuras ahí que esta es un poco más rancia, la de Chuck Dixon, porque es una persona ya entrada en edad, ¿no? Pero hay gente joven que opina así y que ven a un Bruce Wayne derrotado por una mujer en un combate y se ofenden. Entonces, si ya ahí te ofendes en una ficción, en un cómic que debería ser, sobre todo para entretener y tal, pues imagínate en la vida real, ¿no? Pero no sé, es complicado, es un tema complicado, pero para mí se resume todo en pereza. Me da mucha pereza que haya gente, bueno, que haya gente no, pero que la gente hable así o trate estos temas de una forma tan con tanta Personal, repercusión. Y sí, ¿no? Y sí, además de eso, ¿no? A ver, yo esas conversaciones las seguía en Twitter en vivo, pero ya por el morbo de decir, bueno, a ver qué. Pero vamos, que, o sea, Tom Taylor llegó un momento en que dijo, mira, silencio la conversación y que os den por el culo y ya está, y terminó hasta los huevos, y es que no me extraña. normal, normal. Si es que quizá es también la actitud más inteligente. Sí, sí que está bien, ¿no? Salir un poco ahí a defender bueno, tus decisiones, tus ideales, lo que sea, pero llega un momento que dices, con tanta gente atacándome, no consigo nada, sino que consigo lo contrario. Entonces, te Pues silencio y te apañas. también había otra gente que hacía favor, ¿eh? Pero bueno, Sí, sí, hombre, claro, me imagino, me qué imagino. bueno que quema, que quema. Mm. Y sin más, de nuevo, la cantidad de toxicidad que hay en redes sociales y concretamente en el mundo del cómic. ¿Eh? Yo es que cuanto más lo conozco de cerca, sobre todo ahora, desde que empecé con el tema de la divulgación, que poco a poco lo vas conociendo de cerca o ves viendo más capas que quizá antes no veías, dices tú, hostia, Sí, sí, cuidadito. y que todo el mundo ahora es profesional en temas. Ah, sí, Todo el sí, sí. mundo, que ahí también entra la libertad de expresión, evidentemente, pero una libertad termina donde empieza la otra. O sea que ahí. Bueno, Ander, pasamos, si te parece, a la obra que nos atañe, Claro. que es este Roman Bueno, Ritual que ya hemos hecho un poco de introducción, pero. sí, bueno, es una obra que, así hablando un poquito rápido, es una obra que originalmente se publicó en 2016 por la editorial D-Books. Eh, por algún motivo pues, se agotó, no se reeditó, vete a saber si fue un tema de derechos, por lo que fuera, ya no sabemos. Y hasta 2022 no volvió a estar otra vez
Pues bueno, en el mercado. A cuenta de que el Torres hizo la editorial Carras y empezó empezó a sacar cómics, pues empezó, yo creo que la primera obra así más sonada de la editorial, por lo menos como yo conocí la editorial, fue por Sangre Bárbara, ¿no? Que ha sido uno de los pocos cómics de Conan que me han molado, porque a mí con la figura de Conan, pues me cuesta mucho. O sea, me gusta mucho me puede gustar la fantasía, pero más por un rollo más pasado por lo medieval y tal, todo el tema así, más rollo, esa fantasía oscura se me atraganta bastante, pero el de Sangre Bárbara me gustó mucho y fue como tuve a Carras en mi radar. Y un añito después anunciaron que iban a reeditar Roman Ritual, que además iba a ser una trilogía de la cual antes de que Carras cerrase han hecho solo hasta el segundo tomo y de hecho hay una especie de, en este tomo hay como el capítulo 4 que es un poco, yo creo, fue un capítulo que se hizo para esta edición. Me quiere sonar, ¿eh? No lo sé, igual me estoy dando un Puede triple. ser, puede ser. O sea, es un capítulo que desentona en la parte positiva con el resto de la obra. Sí, pero bueno, que les entona con la parte positiva y el capítulo también que sirve para dejar un poquito una ventana abierta, porque yo, quitando este epílogo, si no supiera que hay más partes, yo leería esto y diría, vale, esta es una historia cerrada. Que pudiera, joder, nunca me sale, me sale John Berthan, no, el John Brennan, el cura, el protagonista. Sí. Pudiera tener otras historias y tal, pero no necesariamente es una historia, no necesariamente queda una puerta abierta. Y este epílogo yo creo que se hizo pensando en que iba a haber una segunda parte y espero que en el futuro una tercera parte y fue un poquito como para abrir la historia, ¿no? Sí, sí. Y además también antes de entrar en detalles con la obra, decir o remarcar que es un título que le va perfecto a la editorial Carras, o le iba perfecto a la editorial Carras, porque recordemos que el nombre de Carras viene del exorcista, porque el cura que exorciza a la niña del exorcista en la tan aclamada película de los años 70, creo que es, era el padre Carras. Entonces ahí el nombre, y además que yo soy muy fan de la película y de la historia del exorcista y tal, me he leído el libro, me he visto la película millones de veces y soy muy fan de todo ese mundillo, ¿no? Alrededor, ese lore alrededor del exorcista. Y yo cuando vi que la editorial se llamaba Carras, ¿no? Cuando la descubrí, tal, yo digo, ostras, esto Carras tendrá que ver con... Y sí, viene del nombre del sacerdote que lleva a cabo el exorcismo en la película. Mira, no lo sabía, pero bueno. O sea, que le va perfecto este título, de Roman Ritual, porque como se puede intuir también por la portada y por el título como tal, se lleva a cabo un ritual de exorcismo, bueno, varios dentro de la obra. Además no me extraña porque el Torres es muy fan del terror. Claro, eso es. Y, bueno, que además, así como disclaimer, decir que esto iba a haber sido no sé si es una película o una serie de televisión y que al final no pudo ser por diferencias, entiendo, pero Esto no lo sabía yo. Esto no lo sabía yo, ¿ves? No sé si era una película o una serie, pero me Igual. suena que una serie, ¿eh? Y al final no se llegó a un acuerdo o lo que sea, pero ojo, esto como una serie funcionaría, una serie de rollo en Amazon, lo que sea, funcionaría que te cagas, ¿eh? Sí, porque es que... 3 temporadas, una temporada por obra, pim, pam, pum. Sí, y lo que te iba a comentar, que el cómic no tiene tanta repercusión como las series o el cine en la sociedad. Y como hemos comentado al principio, en esta historia, en este cómic, se tratan temas complicados. Esta historia traspasada a una serie o a una película hubiese levantado muchas ampollas y hubiese generado como mínimo un revuelo, porque lo que trata, ya decimos que desde el principio que no es nada cómodo el tema. No es cómodo y además, y aparte de no ser cómodo, el propio cómic te mete en esa atmósfera de incomodidad, porque el dibujo de Jaime es que es un dibujo súper detallista, pero además
ya no solo en las posesiones, ¿no? Cuando aparecen los demonios o así, que te genera como, hostia, qué incómodo, ¿no? Sí, sí. Sino que yo, como anécdota, diré que yo ahora la relectura lo he hecho así un poquito rápido a la mañana, ¿no? Pero cuando leí este cómic en 2022, lo leí estando en mi casa, lo leí de noche, en mi cuarto, todavía vivía en casa de mis padres, con aquello no estaba independizado. Eh, y, y estaba leyéndolo en el cuarto mío, en casa de mis padres, en la cama, con la lamparita. Me lo terminé en esa noche, pero llegó un momento en que apagué la lámpara y tuve que directamente encendí todas las luces del cuarto porque me estaba dando como bastante incomodidad, ¿no? Eso es buena Y es que señal, eso es que el cómic ha cumplido su objetivo. no, la atmósfera es acojonante, o sea, te mete Mm. mucho en la historia y es muy complicado que te haga meter. Eso, mira, lo hace muy bien, por ejemplo, Scott Snyder, ¿no? Que cuando sale de las flipadas del Batman con hacha y todas esas cosas y se mete en el terror, hostia, ahí el tío lo hace muy bien, ¿no? Pero bueno, pues eso es una cosa yo creo que a valorar también, ya no solo a nivel argumental y eso, o como el Torres es capaz de meterte ahí el mal rollo, porque tú puedes escribir un plot muy bueno, unos diálogos muy buenos y generar mal rollo, pero el dibujo tiene que acompañar. Y Sí, sí. Jaime ahí lo hace espectacular. Incluso aparecen a lo largo de la historia ciertos sacerdotes que no son buenos, que no están endemoniados, o sí, pero quizá endemoniados de otra forma, ¿no? Y, y, la forma en que les dibuja, de decir, vale, este tío está claro que no está poseído, que no es malo en el sentido de que no es el demonio de la historia, pero ya solo cómo les dibuja la cara, los gestos, tal. Es decir, como, hostia, no es buena gente, ¿sabes? Lleva una sotana, pero no es buena gente. Eso es, eso es. ¿Te parece, Ander, que haga un poquito de introducción Claro que para sí. todas aquellas personas que, bueno, yo, tú, me da igual, pero para todas aquellas personas que no se hayan leído este cómic o que por el título se puede intuir, ¿no? Y de lo que hemos hablado hasta ahora, de que va de exorcismos y de Eso temas es. de dentro de la iglesia un poco turbios, pero voy a hacer, si te parece, un poquito de introducción. Y es que ya el inicio de la obra es como muy chocante, porque en las primeras páginas vemos que todo o casi toda la trama va a ocurrir en el Vaticano, ¿no? Y en las primeras páginas vemos cómo hay un sacerdote, un exorcista, corriendo por el Museo de Estatuas del Vaticano. Está corriendo y hay una presencia demoníaca, ¿no? Que se lo carga, que lo mata, bueno, lo decapita directamente. Y a partir de ahí se nos muestra, se extrapola geográficamente la trama a Colombia, ¿no? Y nos lleva a un poblado de la América del Sur, donde está el protagonista de esta obra, que es el padre Brennan, realizando un exorcismo, ¿vale? Es un sacerdote que fue expulsado del Vaticano por ciertas historias que, bueno, que ya veremos si comentamos o no, pero fue expulsado del Vaticano, no fue excomulgado por poco, pero como no fue excomulgado, él puede seguir ejerciendo el sacerdocio y en este caso su especialidad, que es el exorcismo. Entonces se encuentra en Colombia en ese momento realizando un exorcismo y llega de repente un mensajero en helicóptero y le trae como un maletín, ¿no? O le trae como una caja de parte del Vaticano donde dentro encuentra un mensaje que le piden, por favor, a este señor, que están ya desesperados, que no saben qué hacer o cómo hacerlo, porque ocurre algo en el Vaticano y que, por favor, que aunque haya estado expulsado del Vaticano, que necesitan desde la Santa Sede que este padre Brennan vaya al Vaticano a ver si puede solucionar lo que ocurre. Vale, él acepta, va al Vaticano y ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que se encuentra allí? Pues que el mismísimo Papa está poseído. O sea, él llega allí y él lo primero que se encuentra es con un amigo suyo, porque él sí que fue expulsado del Vaticano por ciertas razones, como he comentado, pero al final dentro de la Santa Sede hay dos tendencias, ¿no? Una un poco más, bueno, un poco no, mucho más conservadora y otra más abierta de mente. Y digamos que el padre Brennan es bastante aceptado
por la vertiente más liberal o más abierta de mente del Vaticano, que al final son sacerdotes, sí, tienen su pensamiento conservador, pero tienen una visión más abierta del mundo, y luego está la parte más conservadora, que es la que está en contra completamente del protagonista. Él llega al Vaticano, se encuentra con uno de sus aliados, por así decirlo, ¿no? Con una persona que se lleva bien, y esta persona le muestra al Papa que está, bueno, eso, atado incluso a una silla porque está completamente descontrolado, está poseído, y no quieren, desde el Vaticano, no quieren que esto salga a la luz porque puede afectar negativamente a la Iglesia como entidad, y puede repercutir negativamente en las creencias, en la fe y todo esto a nivel global, porque recordemos que es una Puede religión. ser un escándalo a nivel la comunidad religiosa, ¿no? A nivel de fe y todo eso. Eso es, eso es. Y el nivel de posesión es tan heavy que claro, que cualquier exorcista que se le acerca al Papa acaba palmándola directamente, porque también se ve. Y digamos que aquí ya recurren a ese exorcista expatriado o repelido, ¿no? Del Vaticano, que es el padre Brennan, porque ya es que no saben qué hacer realmente y no quieren que esto salga a la luz. A ella tiene ese rollo de blockbuster americano, ¿no? Es un poco ese soldado retirado que tiene que volver para una última misión, o ese tío, porque hay que decirlo también, el pal de Brennan es un protagonista que tiene muchísima carisma, porque es un cura, pero no es el típico sacerdote de los sermones, es un tipo duro, es un tío que por traumas que tiene está enfadado con el mundo, pero además es muy crítico con la iglesia, es muy crítico, es muy irónico, cree en Dios de una forma muy personal, pero es un tío que jura, es un tío que dice tacos, no es quizá la imagen más arquetípica del cura. Sí, sí, es un tío de calle, tal cual, ¿eh? O sea, yo, si viera una adaptación televisiva de esto, me imaginaría un Bruce Willis en sus buenos momentos, o un Jason Statham, ¿no? Haciendo del padre. Sí, O sea, sí. solo hay que ver la forma en que se le presenta, que está en un poblado de América Latina, ¿no? Que está, creo que es Latinoamérica, no sé si ahora Sí, hay Es Colombia, sí. Colombia, pues que va a exorcizar a una mujer, y nada más entrar le dice a una niña, y nada más entrar le dice al demonio, ¿no? Os voy a expulsar a esta muchacha a patadas. O sea, yo leo eso y me imagino a él metiendo los puños en agua bendita y dándole de hostias, ¿no? O sea, te quiero decir que no, que luego no, o sea, en ese aspecto es muy tradicional, no hay una acción, es una obra de acción, pero no dentro del macro del exorcismo, ¿no? Pero bueno, es un tío que digamos que tiene esa personalidad. Sí. Y de hecho el encuentro con el Papa no tarda. Aunque quizá lo que más empieza a destacar en la historia es que nada más pisa Roma, según se sube a la limusina o al coche que le van a llevar al Vaticano, lo primero que hace es ver en una misión a una monja. Sí, una monja Una que va a monja, tener mucho peso en la historia. sí, una monja además endemoniada. Y entonces él no sabe de dónde viene eso, pero él ya dice, vale, aquí que yo esté aquí no es casualidad y esta gente me está esperando. Sí, Y sí, aquí sí. también el lector ya quizá nos dice que quizá no todo lo que está pasando pasa por casualidad, ¿no? O sea que bueno, que quizá que el Papa está poseído, pero que quizá ese no es el foco de la posesión, ¿no? Que pasa algo más, ¿no? Que bueno, Porque sí, dime, sí. dime. No, porque es lo que tú también decías, lo de la monja, que al principio parece eso, como una visión así sin más, de que, bueno, como el padre Brennan es un exorcista y tal, pues sí que puede haber este tipo de apariciones y quizá para él es normal, pero él desde un principio ya se da cuenta de que esa aparición tiene algo ya de relación con todo lo que está ocurriendo en Roma. Claro, Y posteriormente eso se desarrolla también. eso es. De hecho, ya el encuentro de John con el Papa no se deja esperar. Y bueno,
en el segundo capítulo, antes, o sea, ya en el primer cuarto de la historia, sin llegar a la mitad, ya tienes encuentro con el Papa cara a cara y ahí de nuevo vuelve a aparecer la monja. Un papa que, bueno, físicamente es Bueno, clavado, supongo que tomaría como referencia a Benedicto XVI, ¿vale? es Porque el Ratzinger, eso está físico claro. es el mismo y como toda buena obra, ¿no? de este tipo, pues hay un villano, y un villano que sí que desde un principio se puede intuir que es el espíritu maligno, ¿no? El diablo que está poseyendo al Papa, pero es que además encontramos que se une un villano que tiene un poco piel de cordero y que es un sacerdote muy conservador, que además es español, que se llama Juan Carlos Balaguer, lo tengo aquí apuntado, sabía que era Balaguer, pero no me acuerdo del nombre, es Juan Carlos Balaguer, que es esa rama, bueno, que representa a esa rama rancia de la iglesia, ¿no? Y vemos que ya desde un principio tiene unas intenciones un tanto interesadas, ¿no? De que el Papa no se recupere como mínimo y que él pueda subir al poder. Y ahí es donde vemos ya un poco los tejemanejes que puede haber dentro de la iglesia. Y que John se pire de ahí cuanto antes. Eso es, eso es. O sea, En, llegan hasta las manos ambos. sí, efectivamente. De ahí que, bueno, pues es tiene lo que comentábamos, ¿no? Ese toque de thriller, ¿no? Pues eso, de cómo poco a poco las cosas las piezas se van poniendo en su sitio. A mí hay una parte que me moló mucho, que es que en la primera, cuando John tiene ese primer contacto con el Papa, vale, es básicamente un poco pues pasa lo típico de los exorcismos, ¿no? Vomita un poco, el tema de los gusanos y todo eso, se vuelve a ver a la monja, una tal María Giorgielli, detrás del Papa, como diciendo, vale, pasa algo con esta monja. Pero bueno, al final está ahí. Es como un primer contacto que John quiere tener con el Papa, es una conversación que tienen, él se va. Y el cardenal este que comentas, ¿no? El cardenal rancio, digamos, ¿no? Balaguer, sí. Balaguer no me salía. Tengo aquí el cómic abierto, lo estoy buscando, pero al Balaguer, final sí. cuando estás acostumbrado a leer tantas cosas cada día, pues se mezclan los nombres, sí. Él llama a 3 sacerdotes de su confianza para exorcizar al Papa. Y es una parte no es mi parte favorita de la obra, pero es una parte que a mí me mola, porque entran los 3, además es como una escena muy, muy de película, ¿no? Se ve un primer plano de los 3, un trueno detrás, y entran ahí detrás los 3, y el Papa, pues, el Papa, no el Papa en sí, pero sino el demonio, ¿no? Demonio les barre, pero literalmente, o sea, a uno de ellos le come o le arranca 2 dedos, Sí. y bueno, y luego no se ve mucho más, porque da un poquito también la imaginación del lector lo que ha pasado, lo cual también genera ese punto extra de mal rollo, ¿no? Pero bueno, da a entender que les da una buena paliza, ¿no? Sí, totalmente, porque no, o sea, lo de los dedos y tal sí que se ve y eso, pero luego pasan, ¿no? a otra, a otra escena donde ya están todos ahí reventados, o sea, los curas están reventados, no han podido con el exorcismo y a partir de aquí sí que, bueno, ya un poquito antes ya se puede ir viendo que este cardenal Balaguer no tiene cositas que esconder porque no quiere, bueno, cositas que esconder o, bueno, quiere hacerlo todo un poquito a su manera porque no quiere que Brennan lleve a cabo el exorcismo, porque se puede dar cuenta de según qué cosas. Entonces, lo que tú comentas, mete a otro exorcista de su confianza, que, bueno, el exorcista y un grupo de 3, ¿no? El Aloysius este creo que se llamaba, y los mete ahí y no pueden con él y claro, el padre Brennan se queda fuera no le deja pasar, la Guardia Suiza no le deja pasar dentro de la habitación donde se haga. Tiene como también una escena muy de acción, muy de película, ¿no? Del que va como a evitar que vayan para salvarles la vida y no le dejan. Claro, porque por mucho que no sean de su ideal y todo esto, el padre Brennan sabe que esos 3, como entren ahí, están perdidos. Entonces, eso,
intenta evitarlo, pero de repente la Guardia Suiza no le deja pasar porque son órdenes de superiores, etcétera. Y es todo muy peliculero, pero con mucha cohesión y mucha coherencia, la verdad. A mí me gusta cómo lo llevan a cabo porque es muy ágil y se entiende todo muy fácil. Es muy ágil, las cosas pasan muy rápido, pero no te da esa sensación de decir, jo, el Torres está corriendo. Eso es. De hecho, mientras está pasando todo esto con estos exorcistas o este exorcista y los compañeros que van a hablar con el Papa, bueno, a intentar exorcizarle, el padre Brennan está investigando un poquito qué es lo que está pasando. La mosca, la mosca no, joder, la monja se le... No, es que como tiran... Sí, que da. La monja aparece, se enfrenta a ella y cuando le la vence, la espanta el espíritu, mientras se está desvaneciendo, es cuando le dice, no vayas a ver a la puta, no vayas a ver a la niña. Entonces, claro, eso ya al padre Brennan le dice, ¿cómo que una niña? Y ya se van viendo cosas, ¿ves? Y ya aquí ya vas viendo que no todo es lo que parece y que ya sin leer la obra dices, vale, hay una niña de por medio, probablemente hay una historia oscura vinculada con la Iglesia Constitución de por medio, algo que se tapó, es quizá quizá yo, por ejemplo, empecé a plantear hipótesis, ¿no? Es quizá una especie de venganza que está haciendo este espíritu o este demonio por medio de este espíritu. Bueno, la cosa va tomando forma, ¿no? Y bueno, pues todo esto también va a llevar a que ya a nivel de Roma, todo este ambiente de exorcismo quizá no se empieza a notar como la gente no sabe lo que está pasando, pero ya a nivel atmosférico ya se ve como dicen, no, ojo, la ciudad se emerge pues como en una oscuridad, los fieles han ido al Vaticano a rezar, ya se sabe, no se sabe exactamente, la gente no sabe exactamente lo que está pasando, pero ya se sabe que está pasando algo porque empiezan a salir en las noticias y bueno, y la gente aquí ya está muy nerviosa. Están empezando a investigar también ya sobre María Miorgelli, ¿no? Que es un poquito, pues, esa figura que también está muy vinculada al Papa y va a estar muy vinculada a esta niña. Y claro, pues al cardenal al cardenal que aspira a poder heredar ese manto de papa, no le está gustando por dónde está yendo la conversación, no le está gustando lo que John y su amigo, ¿no?, en el Vaticano están investigando, y es cuando dices que se da ese enfrentamiento físico entre John y bueno, más que un enfrentamiento, Sí, bueno, yo le zurra, le meto un puñetazo al cardenal este Balaguer y se queda tan pancho porque está notando, ¿no?, que hay algo raro, muy, muy raro. Y claro, hasta tal punto. Y el punto de inflexión está claro que es cuando ya el protagonista, Brennan, se da cuenta de que hay algo relacionado con una niña por ahí, bueno, con niños en general. Y ahí, digamos que es donde se empieza a desmarañar toda la historia y se ve por dónde van un poco los tiros, ¿no? Y hasta tal punto que el cardenal este Balaguer solicita o propone, ¿no?, hacer una votación ya para escoger al nuevo papa, estando el antiguo papa todavía en vida, que está digamos, con el demonio dentro, ¿no?, o con el ente maligno dentro de su cuerpo, pero ya propone hacer rápido una votación para salir él como papa, algo que a todo el mundo le extraña muchísimo, pero dice, bueno, vamos a hacerlo y tal, pero justo cuando están llevando a cabo la votación, entra Brennan a la Capilla Sixtina corriendo, interrumpe, suelta todo lo que piensa del Balaguer este, que es un hombre, como decimos, rancio y de la parte un poco más o mucho más conservadora de la Iglesia, pero es que aparte ha ejercido como ayudante de niños, ha estado muy vinculado a toda la juventud y ahí, digamos, que se saca un poco a la palestra, ¿no?, todos los escándalos que puede haber detrás de escándalos sexuales
detrás de toda esa parte de la iglesia, ¿no? Representada por el cardenal Balaguer. Esto, por cierto, en un contexto real, de lo que estaba pasando en aquel momento, no en 2022, sino en 2016, que no estaba el Ratzinger ya hace unos años que había sido, yo le llamo Ratzinger porque el cardenal, el nombre del cardenal era Ratzinger. Yo me niego a llamarle por el nombre de Papa. Creo que ciertos títulos los tienes que ganar y creo que ese personaje no se lo tenía ganado. Pero bueno, fue un tío que, para quien no lo sepa, encubrió muchísimos temas de pederastia, de abusos, encubrió a muchos curas que habían violado a niños y a niñas. Y bueno, pues yo creo que esta obra también se hizo mucho pensando en cómo era la iglesia de aquella época. Sí, totalmente. Porque además, a mí ha habido algo, perdón, que a mí me ha volado la cabeza, que no sé si tú lo sabías, ahora te voy a contar mi experiencia, porque a mí me ha dejado loco, sobre todo no, en el momento de la relectura, que ha sido justo esta mañana. Es que yo esto, ya te digo, me lo leí cuando lo editó Carras, eso hace 4 añitos, o 5 ya incluso, depende de la época del año cuando la editaran, pero sí, eso, 4 años o así. Claro, yo leí todo esto y sale a la luz todo el caso de la niña, ¿no? Porque digamos que hay una niña que está desaparecida desde hace mucho tiempo, que tiene que ver con esto de los abusos sexuales y es un poco el desencadenante, ¿no? De toda esta posesión demoníaca y tal, y el padre Brennan lo que hace es ir a localizar corriendo dónde está enterrada la monja de la que hablamos, porque sospecha que la niña puede estar ahí, porque lleva mucho tiempo desaparecida y puede estar ahí. La niña esta se llama Emanuela, ¿vale? Lo digo para referirme a ella como Emanuela y no como la niña. Entonces, sospecha que Emanuela, como está desaparecida, puede estar ahí, metida con la monja para encubrir todo lo que había pasado, porque a esta monja la hicieron santa, beata y tal, pero no había hecho ningún milagro, por lo tanto era todo un poco turbio y eso. Entonces él sospecha que puede que la niña o el cuerpo de la niña de Manuela esté ahí metido. Vale. Esto ocurre al final y descubre que está ahí el cuerpo de la niña y esto es quizá ya acercándonos al final de la historia. Pero es que hoy esto lo leí hace unos años y joder, me pareció interesante y tal, pero hoy releyéndolo digo, ostras, esto a mí me suena de haberlo visto en otro sitio. Y es que es un caso real, tío. O sea, Hostia. Mira, eso no lo sabía. el tema de Manuela, tú si te vas a Netflix, hay un documental que se llama Emanuela Orlandi, ¿vale? Aquí la presentan como Emanuela con otro apellido, pero el caso de Emanuela Orlandi es real. Lupieri. Vale, pues Emanuela Orlandi es una niña que lleva desaparecida del Vaticano cerca de 40 años y no saben dónde está. Y el Papa Ratzinger, en algunos momentos, se sospechaba que lo estuvieran encubriendo sí, todo un poco. El Papa Francisco en alguna ocasión, esto ya entra un poco también en el tema de la conspiración y tal, pero en alguna ocasión el Papa Francisco es el que estuvo después, que murió hace cosita de un año, así más o menos. En algún momento se ha intuido que ha querido decir algo sobre Manuela Orlandi, pero desde la Santa Sede se lo han prohibido muchas veces. Es decir, que no es que sea un caso real como tal, pero sí que está inspirado en una desaparición de una niña que se llama igual, y eso es algo que me ha volado la cabeza porque yo ese documental lo vi, o sea, yo soy muy fan del True Crime y todo esto, lo vi hace un año más o menos y claro, durante la primera lectura yo no sabía de este caso y cuando vi el documental no me acordaba de la historia de Manuela dentro de Roman Ritual y ahora que he leído Roman Ritual por segunda vez, ya habiendo visto también el documental, es que me ha volado la cabeza. Digo, hostia, es que está basado en un caso real. O sea, no todo y con sus licencias artificiales, ¿no? Por así decirlo, pero hostia, curioso. Sí, pero no es nada, yo no tenía ni idea de esto, pero hostia, me acabas de volar la cabeza. Sí, o sea, sí. Bueno, pues a veces da miedo, ¿verdad? Detrás de la iglesia, de estas instituciones tan grandes, toda la mierda que hay alrededor. Sí, totalmente. Y lo que no sabemos, porque se oculta, ¿no? Y porque hay tanto poder que impide que ciertos temas o ciertos escándalos salgan a la luz. Mira, Todo al final se compra. a mí me encantaría poder pasar una hora, no pido más, una hora en la biblioteca del Vaticano. Que por cierto también sale en el cómic.
Sí, también sale. La biblioteca del Vaticano y todos, hay cosas que están prohibidas, o sea, que están prohibidas que te vete a saber tú la cantidad de información que puede haber ahí, no me jodas. O sea, Es muy fuerte. es una barbaridad. Yo siempre pienso, a mí me gusta, yo no soy creyente, no soy, no estoy ni bautizado siquiera, porque mis padres decidieron tomaron la decisión cuando mi hermano y yo éramos pequeños, que el querer pertenecer a una religión era una decisión que teníamos que tomar de adultos, no de niños. Ujú. Pero la teología me mola. Yo me he leído la Biblia, el Antiguo Testamento. Yo siempre he dicho que el Antiguo Testamento para mí es la obra de fantasía más épica que he leído en mi vida. El Corán, ciertas partes del Corán lo he leído, me gusta mucho la teología. De hecho, en la carrera hice la DECA, que es una especie de curso para ser profesor de religión, sabiendo que nunca iba a poder ejercer de ello porque no estoy bautizado, entonces no puedo dar clases de religión, pero a nivel de cultura, pues me interesaba, ¿no? He estado en Roma 2 veces, el Vaticano me apasiona a nivel todo, o sea, el Museo del Vaticano, la Plaza de San Pedro, la Capilla Sixtina, tengo una obsesión un poquito enfermiza con todo el tema de la iglesia, de las religiones, en concreto de todo lo que gira la atmósfera de la religión católica, ¿no? Y muchas veces me pregunto, o sea, ¿qué tiene que haber en el Vaticano? O sea, ahí tiene que haber unas cosas que si supiéramos fliparíamos. Uh-huh. También esto se ve, ¿no? En algunas películas como la de Ángeles y Demonios de Dan Brown, que sale reflejado todo eso también. Y aprovechando esto comentabas, decirte que yo también, yo Roma sí que también la he visitado 2, 3 veces también, pero el Vaticano solo una. Entré en el museo y, bueno, en el interior, la Capilla Sixtina también la vi por dentro y todo esto. Y he de decir, en relación al cómic, que todo eso está súper bien plasmado en el dibujo del cómic. O sea, es que Sí. la sala de las estatuas, que es donde ocurre lo del asesinato del primer exorcista, la residencia del Papa dentro del recinto del Vaticano, la plaza, todo está súper, súper bien recreado y aquí se demuestra pues ese trabajo, ¿no? tan cuidado, porque no es fácil recrear algo tan, bueno, tan conocido y pero a la vez tan secreto, ¿no? Porque el Vaticano todo el mundo lo conoce, todo el mundo sabe lo que es, la gente ha estado en la plaza, que realmente la plaza de San Pedro, bueno, la calle que va a la Plaza de San Pedro todavía no es el Vaticano, pero es lo que más se conoce. El Vaticano ya es la plaza en sí. Ahí ha estado mucha gente, mucho turista y eso, pero más allá de cierto límite físico, ¿no? Cuando te vas a la biblioteca y todo esto, pues que había habido gente contada. Al final es un sitio muy conocido que esconde muchas cosas. El Vaticano, como país, no hay que olvidar que es un país. Sí, sí. Empieza justo en el momento en que cruzas el puente y entras por la puerta. Pero el puente es Roma. Sí, sí, exacto. Es que parece una locura, pero es que es así, ¿no? Que es un país soberano, además, que tiene como su rey, por así decirlo, es el Papa. O sea, aparte de ser el líder espiritual, ¿no? Del cristianismo, también es el máximo responsable de todo lo que es el país, el mini país del Vaticano, que tampoco creo que le dé mucho trabajo eso, la verdad. Pero es curioso porque se refleja todo súper, súper bien. Y eso genera todavía que te plantees más, ¿no? Decir, ostras, es que esto lo tenemos súper cerca, relativamente, ¿no? Y ahí dentro se pueden estar cociendo según qué cosas que muchas veces se han dado indicios de que están ocurriendo cosas y mediante el poder se ocultan, porque al final el dinero es poder. Pero cerca es que desde España lo tenemos literalmente a 2 días en coche. Sí, sí, totalmente. Y a 1 hora y media en avión. Yo lo tengo 1 hora y media en avión. No es difícil plantarse en el Vaticano. No, que va, que va. Y a ti, Ander, en general, esta hora, ¿qué sensaciones te ha dejado? Ya sabemos que, bueno, lo que hemos dicho, ¿no? Que lo hemos disfrutado, ¿no? Que toca temas un poco escabrosos, pero ¿qué sensación final te ha A ver, dejado? porque bueno, no, realmente ahora nos quedaría el tramo final, pero decir simplemente que
creo que habría que aplicar un poquito la estrategia de contrapaso. Nosotros al final contamos un poquito de qué va, contamos pues lo que hablamos de la obra. Creo que hemos comentado lo más importante de la obra. Creo que no sería bonito destripar el final, más que nada porque es un cómic que no está disponible y pues vamos a dejar ese final un poquito, pues que si alguien lo puede leer, fuera como sea, en el momento en que se reedite, que en algún momento seguro que se reeditará, si te lo puedes pedir a algún amigo, a alguna amiga, pues léelo. Pero bueno, decir que en el momento en que nos hemos quedado es un poquito el tramo final, que John tiene una conversación, una segunda conversación con el Papa, o con el demonio que tiene poseído al Papa, en donde ya aparece por fin la figura de Manuela Lupieri, cuando ya sabes cuando ya John y el lector se da cuenta que el foco de todo esto no es el Papa, y entonces él se va básicamente a la iglesia donde en teoría la monja muy vinculada a esta niña estaba enterrado. Y solo decir que en el momento en que él pisa en esa iglesia, ocurre el exorcismo de verdad, de la forma en la que ocurre, y la cosa ya se va solucionando. Y John al final pues sigue con su vida. Sí. Y también remarcar, si te parece bien, Ander, el decir, y sin entrar en detalles, por supuesto, para tampoco estropear al 100% la experiencia lectora, que el pasado de Brennan, antes de todo esto, que hemos también dicho que era convulso, que fue expulsado del Vaticano sin ser excomulgado del todo y tal, todo esto tiene mucha relación con lo que pasa a posteriori, o sea, con lo que pasa en la obra. O sea, no es que te presenten ahí a un tío que la lió y ha sido expulsado y se está buscando la vida. No, todo eso al final encaja a la perfección con lo que ocurre y toda la explicación social y moral que tiene la obra. Eso es. Él no está vinculado con el caso, pero cosas como ese caso es lo que a él le ha hecho alejarse de la iglesia y tener el espíritu tan crítico que tiene con la iglesia como organización, ¿no? Es una persona, yo considero que es un auténtico cristiano, es un tío que cree, pero que cree en los valores de la religión tal y como los estableció Jesucristo, pero no cree en la iglesia como organización o como... Bueno. Sí, como entidad, ¿no? Como una institución, por así decirlo. Yo me quedo con una, no sé si lo hice tal cual, tendría que buscarlo, pero me quedo con una cita que Brennan dice en un momento concreto, que es hacia el final, en la que él dice: los sacerdotes tenemos la certeza de que Dios existe, porque vemos, pues eso, el demonio, como en este caso él ha visto, vemos exorcismos, y entonces si el diablo existe, por ende, Dios existe. Entonces los sacerdotes tenemos la certeza de que Dios existe. Pero a mí me gustaría más, o sea, eso lo dice él, a mí me gustaría más tener la fe, no la certeza, porque la fe hace que tú actúes mejor. Cuando tienes la certeza, aun teniendo la certeza, hay mucha gente, a esto se refiere a gente que está dentro de la iglesia, dentro del Vaticano, o bueno, no del Vaticano, sino de la iglesia en general, que aún sabiendo la certeza, se comporta de formas muy reprochables. Entonces, quizá teniendo la fe de decir, ostras, puede haber algo, ese comportamiento cambiaría. Y a mí esa reflexión me ha gustado mucho, tío. ¿Y tú? ¿Tú qué crees? ¿Que hay algo? Venga, nos queda media horita. Ostras, media horita de reflexión, ¿eh? Bueno, a ver, no tenemos que llegar a las 2 horas, porque no tenemos que, para una vez que no tenemos que andar corriendo, yo creo que ya lo que es la obra se puede cerrar bastante bien. Ha quedado, yo creo que bastante redondita. Tampoco es una obra muy larga, no hay mucho más que decir, y es lo que hemos dicho. Si es un cómic
pues más superheroico, más tal, que aunque te lo destripen ya por las ganas, por el coleccionismo, por seguir al personaje, te lo vas a leer igualmente. Quizá con un cómic nacional que es a nivel comercial es menos hypeador, es a la obra le puede jugar le puede ser mal de cara a la obra, de la obra, que nosotros ahora aquí la despatarremos de arriba abajo. Entonces yo creo que lo hemos dejado todo en un punto bastante guay y bueno, pues no sé, yo te propongo en unos 20 minutos de hablar un poquito del tema, de qué nos parece, de ponernos un poco profundos o críticos o como quieras, y en Claro. 15 minutitos finiquitamos el programa. Por supuesto. Y ya te digo que yo no soy la típica persona que dice de religión, de fútbol y de política no se puede hablar. Sí, se puede hablar y no hay ningún problema porque se respetan todas las opiniones y todas las libertades. A ver, yo no soy creyente. Yo he estado bautizado, bueno, estoy bautizado, he hecho la comunión, pero ha sido más que nada porque vengo de una parte de familia que siempre ha sido tradicional y en el aspecto religioso, ¿eh? Y al final, pues, las influencias se ejercen de esta forma. Pero yo soy muy escéptico, tanto a nivel religioso como a nivel supersticiones, astrología, todo esto. Yo no creo en nada de esto. O sea, yo tengo que ver algo para creerlo y yo me baso en la ciencia. ¿Vale? O sea, yo soy una persona, como te digo, muy escéptica, muy empírica y solo creo lo que veo y lo que se ha demostrado. Yo también opino que todas las religiones son una obra o son una creación de la humanidad en los momentos, sobre todo, en los que no ha encontrado explicación para según qué aspectos de la vida o de la muerte. Y al final el hecho de pensar que después bueno, en el momento en el que mueres, ¿no? Que no sabes lo que hay, pero ni a nivel científico se ha podido demostrar, o sí, pero yo lo desconozco. El hecho de pensar que hay una salvación, ¿no? Te hace estar más tranquilo, y el hecho de saber que puede haber un infierno, por simplificarlo en un término, pues te puede hacer actuar mejor en la vida, ¿no? Y esto al final de todo es una construcción, como te digo, de la humanidad para explicar según qué factores o según qué momentos de la vida o de la muerte, como digo, que a priori en ese momento no tenían explicación. Es como cuando también, ¿no? En la época clásica griega o romana, cada uno de los dioses o de las deidades, porque no solo eran hombres, también había mujeres. Aprovecho para decir que en aquella época eran mucho menos machistas que actualmente, o sea que imaginaos lo que tenemos que evolucionar, que en la época clásica romana, bueno, incluso vikinga, ¿no? Nórdica y griega, cada deidad estaba como catalogada en un ámbito y eran ámbitos que no se podían explicar. Por ejemplo, la diosa del amor, ¿por qué las personas se enamoran? ¿No? En aquel momento no estaba la explicación científica. Ahora sí que se ha demostrado, ¿no? Que hay unas ciertas conexiones, ¿no? A nivel, pues yo qué sé, neuronal u hormonal, ¿no? Pero en aquel entonces se tenía que buscar una explicación, ¿vale? ¿Por qué las personas se enamoran? Pues venga, ponemos una diosa del amor. ¿Por qué hay guerras? ¿No? ¿Por qué hay esta diferencia de opiniones que generan conflictos? Pues venga, ponemos un dios de la guerra. ¿O dónde van las personas después de morir? Las personas malas. Pues ponemos a Hades, que es el dios del infierno. Entonces, yo considero que son construcciones, ¿no? Que las personas han hecho, la humanidad ha hecho como un método ¿cómo diría yo? Un método de protección, de autoprotección. Y yo te he de decir que yo no soy creyente, pero sí que yo creo, valga la redundancia, que en momentos de miedo y momentos de incertidumbre todos creemos. Y yo he creído, y yo hay momentos en los que digo, cuando he tenido mucho miedo por, yo qué sé, por algún tipo de momento crítico o semicrítico en mi vida, de decir, ostras, pedirle por favor a alguien, ¿no? O a algo, esa salvación, ¿no? Y es totalmente lícito y ya te digo que, aunque
respeto, por supuesto, a la gente que cree y que ojalá, yo digo que ojalá hubiera algo ahí y que en algún momento se pueda demostrar. Mira, yo no soy creyente tampoco, pero sí que soy agnóstico. O sea, Como yo, entonces, sí. Creo que tiene que haber algo, llámalo universo, llámalo energía. Creo que las cosas, tanto las buenas como las malas, pasan, porque tienen que pasar. Y creo que son inevitables. Creo que si no pasan por un lado, te van a pasar por el otro, pero que vas a llegar al mismo punto de una forma u otra. Yo siempre he pensado que sin embargo, que haya algo, que realmente pudiera haber algo, no creo que esté implícito a que haya una buena persona, que sea una buena persona, un buen ser, un buen lo que sea. Porque y yo sé que cualquiera me puede venir ahora, no, es que el libre albedrío y tal, bien, vale, pero por mucho libre albedrío, por mucho de que la vida sea una creación de algo y que como padre o madre o ser de esa creación quieras dejar libre albedrío para que estos seres se desarrollen y todo lo que tú quieras, cuando tú ves todo lo que está pasando en el mundo y tú lo permites, es que si hay algo ahí, es que no es bueno. Me da igual, porque ahí puedes empezar a decir, no, es que es malo porque le mola que el mundo esté así. O simplemente ni es bueno ni es malo, es perfecto y pasa del tema. Pues bien, si pasas del tema eres igual de malo. No sé, yo con todo lo que está pasando en estos últimos años, o sea, parece que la pandemia fue el principio de algo, de una serie de catástrofes, ¿no? Porque te viene la pandemia, te viene todo el tema de la guerra de Ucrania, luego todo lo que está pasando ahora con Estados Unidos, con Israel y con todo, y no sé, que cualquier día nos estalla a nosotros la bomba, ¿sabes? Te quiero decir, y a mí me dicen que dentro de 2 años invaden España y me lo creo. O sea, no me quiero poner apocalíptico ni nada, pero me refiero a que estoy en un punto en el mundo en que ya me puedo creer cualquier cosa de la que pase. Pero quieras que no, ahora lo estamos viviendo así porque está afectando más al mundo capitalista, perdón, el mundo occidental. Pero los conflictos siempre han estado, lo que pasa que no los hemos visionado o visualizado de la forma como lo estamos viendo ahora porque vemos que nos puede tocar de lleno. Pero la guerra de Siria, la guerra de los Balcanes, todo eso siempre ha habido ese conflicto y claro, yo no, bajo mi punto de vista, o sea, bajo mis creencias, yo no creo que esté el mal ahí, sino que las personas, las personas, o sea, los humanos somos lo más asqueroso que hay en la historia del mundo, ¿vale? Nos estamos cargando el mundo, tanto a nivel ecológico como a nivel social, todo. Y esas aspiraciones de poder son siempre lo que ha llevado a las guerras. Y no creo que una persona tenga el mal por dentro ni nada, sino que se ha generado una construcción social, ¿no? De que el poder es lo que manda y al final es así, ¿no? Desgraciadamente, tanto sea económico como moral o de influencias. Y esas ansias de poder son las que provocan estos conflictos. Sí, no, totalmente de acuerdo. Hay una cosa además en la que yo me he sentido muy identificado con lo que dices, y es que dices que en algún momento de nuestra vida hemos querido creer, y yo me he venido a la cabeza, ¿no? Hace unos años ya, en el 2009, cuando mi abuelo se murió, yo con mi abuelo tenía una relación muy estrecha y fue la primera pérdida grande que tuve, ¿no? A esos niveles. Yo entonces no había cumplido, yo soy de noviembre, se murió en verano, entonces yo todavía no había cumplido los 18 años. Y yo en ese momento, que siempre he sido como súper crítico, ¿no? Con el tema de la iglesia y así, y con el tema de la religión, en ese momento yo pensé, joder, o sea, no me extraña que la gente quiera creer, o sea, porque para mí la idea era muy bonita, ahora, sí, obviamente, si fuera posible me gustaría poder verla en algún momento de mi vida, ¿no? Después de la muerte o lo que fuera, claro que sí. Pero a él y a otra gente que tristemente he podido perder
entre ese momento y ahora. Gracias a Dios no ha sido mucha gente, pero bueno, pero ha habido pérdidas, ¿no? Pero dices tú, joder, lo bonito que sería que la certeza de decir, cuando muera, voy a volver a encontrarme con esa gente en algún sitio. O de alguna forma, ¿no? También es una forma, yo creo que, como tú has dicho, de protección, de poder. De bienestar mental también, ¿no? Sí, y de enfrentarte a la muerte con una cierta tranquilidad, porque no sabemos lo que hay después de la muerte, ¿no? Y la idea de morir y dejar de existir es que yo creo que el cerebro es incapaz de procesar esa idea. Es como cuando te dicen, ¿no?, que el universo es infinito o las distancias que hay de una galaxia a otra. Es que te pones a pensar y dices, claro, los años, a mí esto me raya un montón, ya me pongo un plan filosófico, pero cuando dicen, yo qué sé, tal galaxia o no sé, planeta, me lo invento, está a 200.000 años luz. Claro, tú tienes que pensar que la velocidad de la luz, perdón, tardarías 200.000 años en llegar allí. Es como que son ya no solo distancias físicas, sino conceptos, ¿no?, que se escapan al cerebro y que al final todos buscamos la parte racional, aunque la religión no es del todo racional, pero sí que tu cerebro es como que busca esa explicación, ¿no? Y en este caso a la muerte, que como tú comentas es algo que se nos escapa del entendimiento, ¿no?, de dejar de existir, ¿no? Es muy difícil asimilar eso o imposible y digamos que, bueno, pues que a lo mejor el cerebro lo que busca es encontrar esa explicación racional a priori, pero que luego no es tan racional si lo comparamos con la ciencia, ¿no? Claro, y no solo eso, hay que tener en cuenta también, cuando estamos antes de las religiones como organizaciones, que bueno, que las religiones son sectas, y creo que eso también hay que tenerlo claro. O sea, creo que hay un concepto muy negativo de secta. Una secta puede ser una cosa buena o una cosa mala a nivel social, por todas estas cosas que pasan, ¿no? Tiene un significado negativo, pero la secta como tal no tiene que ser ni algo positivo ni negativo, es una organización que funciona de X manera. Yo aquí mira, he buscado mientras tú me contabas, pues en internet, ¿no?, lo que son las características de una secta. ¿Vale? Y me gustaría leerte. Mira, una estructura piramidal y jerarquizada, con una figura dominante como líder, como por ejemplo el Vaticano. Colectividad a un sistema de creencias censurado o con cierta doctrina que puede ser religiosa o filosófica. Pues bueno, como la religión católica o cualquier religión, ¿no? Interés centrado en la conciencia grupal. Control individual de cada individuo, ¿vale? Quizá aquí no hay un control a nivel individual, pero sí ahora quizá menos, pero cuando hace años te decían, no, es que en Cuaresma creo que no puedes comer pescado o carne, eso ya no sé cómo va. Carne los viernes. Comer carne. O los domingos tienes que ir a misa, porque si no te va a juzgar el juicio de Dios y lo que sea o tal. Quizá un control individual, porque no tenías un sacerdote todos los días detrás tuyo diciéndote lo que tenías que hacer, pero sí a nivel social, ¿no? Obligación de la sumisión a través de técnicas de coerción, engaño o persuasión. Bueno, tú esto lo puedes, yo creo que esto de una forma u otra también está muy prevista muy al día a día en las religiones, ¿no? Y todo el tema del ánimo de lucro a la hora de querer conseguir dinero. Pues bueno, son cosas que sí, que se pueden interpretar de una forma u de otra. Pero yo desde aquí también me gustaría dejar claro que, por lo menos desde mi humilde punto de vista, que cuando hablamos de religión, hablamos de sectas y que pueden ser sectas legales, ¿vale? Bien, pero que van más allá de los valores. Porque si la Iglesia realmente defendiera los valores que Jesús hacía, que bueno, que también yo ahí no me meteré en la figura de Jesús porque es absurdo, pero bueno, probablemente es una persona que estaba creando una religión, una persona que tenía tantos fieles detrás, y me cuesta pensar que una persona que llega a esos niveles de popularidad y que tanta gente le siga, pues me cuesta pensar en una persona humilde.
Pero bueno, de ahí a decir que era una mala persona tampoco vamos a meternos. Lo que sí que está claro es que fuera menos humilde lo que fuera, que un santito seguro que no era, también te lo digo. Lo que está claro es que por lo menos los valores que él defendía, o por lo menos que lo que nos ha llegado a nosotros a día de hoy, eran valores positivos, pero que la Iglesia como organización eso le da igual, porque si no, no estaría, ni tendría todo el dinero que tiene, ni funcionaría como funciona, ni pasarían pues todas las cosas que pasaban y que entre otras cosas hemos comentado a la hora de la supervisión de la obra. Sí, y también recordemos que la mayoría, por no decir el 100%, ¿no?, de las guerras que ha habido, sobre todo históricamente, vienen por aspectos religiosos. Hoy en día, la guerra que hay, bueno, más, o sea, que más nos repercute, ¿no?, con todo el tema ahora de Estados Unidos, Israel y todo esto, se alude a la religión como el causante también muchas veces, pero al final es todo económico. Y esas religiones se están basando en aspectos económicos. Si tú promulgas, ¿no?, unos valores de austeridad, que no sé si la austeridad como tal debería ser un valor, pero se promulga esos comportamientos, ¿no?, tú estás haciendo todo lo contrario. Yo siempre eso lo he defendido, que los valores que en principio la Iglesia la Iglesia o la religión debe transmitir, ¿no?, y debe expandir, ojalá se hiciera real, porque los principios que se promulgan son buenísimos, pero es que ya si ni la misma Iglesia o sea, predica, ¿no?, con el ejemplo, por así decirlo, pues no sé, es complicado, es un tema que bueno, queda para mucho debate y que no todo el mundo va a pensar como nosotros, evidentemente, y también De está hecho, bien. sabes que acabamos de perder a nuestros 3 o 4 oyentes católicos después de hoy ya. Bueno, pues oye, pero hemos ganado a 3 o 4 ateos. No, pero No sé, ahora yo lo respeto, evidentemente, porque también vengo de una familia que, bueno, ha sido religiosa y todo. Yo quizá tengo una visión diferente, ¿no? Pero yo lo respeto, evidentemente. Yo lo respeto siempre y cuando respeten también, pues, mi libertad de credo, ¿no?, tu libertad de credo y la libertad de credo de cada uno. Si tú a mí me dejas creer lo que yo quiera, yo te voy a dejar creer lo que tú quieras. O sea, tú puedes creer lo que quieras, mientras no me obligues a mí o por tus creencias estés obligándome a mí a, yo qué sé, a vestir de cierta forma, a creer en ciertos aspectos, a prohibir ciertas libertades, ahí sí que no, claro, pero si tú crees en lo que tú quieras creer, adelante. Pero, eso sí, no afectes a la libertad de otras personas. eso es. Y yo sí que quería, antes de despedirnos, sí que quería hacer un poquito por la temática religiosa y así. ¿Quieres rezar un Padre Nuestro, Ander? No, pero sí que me gustaría hacer una recomendación, Venga. aparte de este cómic, y así volvemos otra vez ya un poquito al tema de los tebeos, antes de despedir el programa. De nuevo, es un cómic que ahora mismo está, quizá en segunda mano se pudiera encontrar, porque no fue muy sonado, no creo que sea excesivamente famoso. Espero que ahora que Astiberri tiene los derechos de Igor Corbe y con todo el tema de Marcel Gas también lo reediten y lo reediten de buena forma, pero es este. Los 30 denarios, esto es un europeo, aunque está así jibarizado, porque por supuesto esto era de FC. Y habla un poquito, eso es la historia de un policía y que los 30 denarios fueron las 30 monedas de platas que le dieron a Judas por traicionar a Jesús. Y es un poquito, pues eso, empieza en Francia, ¿no?, la historia, pero terminan yendo a Roma y tal, y es más de acción. No tiene nada que ver con exorcismos y tal, pero sí te habla del Vaticano y de todo lo que hay detrás como institución. Yo no sé si esto se va a reeditar en algún momento, no estaría de más que, por ejemplo, Astiberri lo reeditase, ¿no? Es carne de Astiberri, es carne de Astiberri. Sí, desde luego, ahora que tiene lo de Corde y tal, pudiera ser. Es una licencia que ahora mismo, desde que CC ya no está, pues está ahí perdida.
y que bueno, que está muy guay. A mí me gustaría tenerla a tamaño europeo real para poder releerlo a su debido tiempo, pero bueno, se me acaba de ocurrir ahora mientras hablamos, si alguien lo encuentra, lo tiene accesible, ahora que está otra vez con todo el tema del Bibliostock ECC vendiendo cosas, no sé si deseo de todo su catálogo, pero bueno, si os podéis hacer con él, yo lo recomiendo, es palomitero, está interesante, no es nada del otro mundo, pero muy por encima de un TVO normalito también. Así que bueno, ahí queda mi recomendación. Oye, pues muy bien. Yo voy a hacer también una última recomendación, apurando ya, creo que quedan, sí, mira, 5 minutos tenemos de grabación. Algo que sé que te va a gustar, pero lo voy a recomendar y ahí lo dejo, ¿vale? Para incluso poderle dedicar un programa, aunque aquí tú me ganas por goleada. Y yo lo que voy a recomendar, que bueno, para los que no lo estéis viendo, es la Patrulla X, Dios ama, el hombre mata, ¿vale? Que si estábamos hablando de sectas, ¿no? De ¿cómo se llama esto? Con los que los líderes de sectas, que tienen un nombre. Predicadores. Bueno, sí, como tipo predicadores y así los líderes estos, ¿no? Pues aquí tenéis una obra, una novela gráfica, ¿no? Yo creo que fue de las primeras novelas gráficas que pudo haber de Marvel. Creo que fue la primera o la segunda, sí. No fue, creo que la muerte del Capitán Marvel fue también, no sé si fue posterior, creo, ¿no? Sí, puede ser. Pues aquí tenéis un ensayo perfecto de lo que es una secta, del daño que puede hacer y de lo terrible que puede ser una sociedad, y esto ya lo podemos comprobar también hoy en día, por tratar a personas de diferente condición, ya sea física, moral, social o como queráis llamarlo. Y además eso está muy disponible. Si no en el formato de novela gráfica, lo sacó en un tapadura también Panini hace años con una especie de epílogo, creo que lo dibujaba Salvador La Roca, y quien se esté haciendo los omnibuses está, creo, en el último omnibus también la obra metida. Así que... Y que son superhéroes, coño, que para los que solo queráis superhéroes, también es cómic de superhéroes. Ahí ya no tenéis excusa. A ese se le podía hacer una... Hostia, da para mucho, ¿eh? Sí, a ese habría que hacer un programa en algún momento. Quizá este año, porque ahora a final de año parece que vamos a tener a la Patrulla X en el cine también, entonces vamos a aprovechar también esos piquitos aprovecharemos. Para poder hacer. Bueno, he presentado yo, ¿despides tú entonces? Por supuesto, Ander, yo encantado. Una pena despedirme porque me lo estaba pasando súper bien y siempre es un placer enorme estar aquí contigo y con los que posteriormente nos verán o nos oirán. Pero si quieres decir tú antes una despedida, bueno, unas últimas palabras o decir una despedida y luego ya yo cierro el programa, adelante, Ander. Vamos justo a 3 minutos, así que nada, ser escueto. Que muchas gracias a todo el mundo por estar ahí. Como siempre, Miguel, un placer hablar contigo. Programa un poquito diferente, ¿no? Porque hemos hablado de cómic nacional, que no es común en este programa, al menos por ahora. Esperemos que poquito a poquito sí, aunque sea de vez en cuando, ¿no? Y bueno, que igual también, pues ese speech ahí filosófico personal del final, ¿no? Que bueno, pues al final también está bien porque es una cosa diferente, ¿no? Al típico podcast de cómics. Sí, también mola de vez en cuando dar un toque diferencial, ¿no? Una nota asonante al programa. Claro que sí. Pues nada, lo mismo digo, un placer como siempre, Ander, tenerte por aquí, estar contigo, tener este proyecto tan chulo que está teniendo tan buena acogida también y también nos lo pasamos cuando lo hacemos. Ha sido, como tú comentas, también un programa diferente, pero un programa súper provechoso, un programa que seguramente ha provocado que perdamos algún seguidor, pero estoy seguro que ganaremos a algunos otros. Pero ahora ya fuera bromas, siempre anteponemos la libertad de pensamiento y de expresión de cada uno, así que esperemos también que hayáis disfrutado de este programa, que disfrutéis de todos los que vienen, porque esto va para largo. Y para todos los que nos escuchéis en Spotify, en iVoox o nos veáis en YouTube, podéis dejar vuestros comentarios, os podéis suscribir, podéis darle a seguir, lo que queráis, porque aquí siempre vamos a estar disponibles para vosotros. Y así es como damos paso final a este programa y nos despedimos hasta el próximo. Que vaya muy bien y que leáis mucho. Agur. Adiós.